Buenos días, Susana. El secretario de Estado de Juventud. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra conexión diaria con la actualidad local en directo desde ahora, como siempre, hasta las 12 del mediodía en esta conexión de miércoles 23 de septiembre, día en el que estará marcado por la visita del secretario de Estado de Juventud e Infancia, que va a explicar esta mañana cómo se va a llevar a cabo el proceso de traslado de menores extranjeros no acompañados. En unos instantes tendremos la oportunidad de conectar con el Palacio de la Asamblea, donde está previsto que se reúna con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y el director general y el consejero de Gobernación, Alberto Gaitán. Además, también estaremos pendientes de la alerta nivel 1, alerta sanitaria tras confirmarse un caso de rabia en un perro que deambulaba por zonas de Ceuta antes de ser capturado la semana pasada. La alerta implica la aplicación de varias medidas, como restricciones en toda la ciudad, tanto en el núcleo urbano como en el campo exterior. Hoy en Conectados hablaremos con un veterinario sobre esta enfermedad, sobre las medidas adoptadas y también recomendaciones. Y hablaremos con la responsable de la Unidad de Violencia de Género en la Delegación del Gobierno de Ceuta, Livia Rosales, a quien le preguntaremos por el balance y la fotografía actual de casos activos, cuántas órdenes de protección hay en estos momentos, de qué nivel son y si en Ceuta se han activado las pulseras telemáticas, una vez que se han confirmado la detección de fallos en estos dispositivos desde julio de 2024. Y además vamos a conectar en solo unos instantes con las inmediaciones de la tienda de la Agrupación Deportiva Ceuta, en torno a la cual se reúnen decenas de aficionados para hacerse con alguna de las localidades que en 20 minutos va a poner a disposición de los abonados el Club Blanco para asistir el próximo fin de semana al partido que medirá al Cádiz contra el Ceuta. Hay 380 entradas en estos momentos a 20 euros que el club va a disponer, como decimos, a los abonados. En unos instantes conectaremos con Teresa Arnaiz, que está ahí en las inmediaciones de la tienda oficial del club, y también celebraremos con ACEPAS la Semana Internacional de la Sordera. Todo esto y mucho más de aquí a las 12. Antes, una parada en la Agencia Estatal de Meteorología para ver qué nos depara este primer día de otoño. Y aquí tenemos las previsiones para hoy. Son de cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas que oscilan entre los 19 grados de mínima, la máxima hoy baja a los 27. En cuanto al viento, sopla flojo a moderado de poniente, girando a levante al anochecer. Hacemos una primera parada en la Asamblea, en el Palacio Autonómico, donde está previsto que en unos instantes se reúnan el secretario de Estado de Infancia y Juventud y el presidente de la ciudad, Juan Vivas, para abordar el traslado urgente de menores extranjeros no acompañados. Raúl Llama, buenos días. Buenos días, Susana. El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, se reúne ahora con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, en la sala Isidro Jarque de aquí del Palacio de la Asamblea. También asiste a esta reunión Alberto Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación. Esta visita de Rubén Pérez se produce después de la aprobación del Real Decreto 2/2025, que modificaba el artículo 35 de la Ley de Extranjería, y después de la declaración de la contingencia migratoria de Ceuta, Melilla y Canarias. Como sabemos, este Real Decreto
decreto establece dos mecanismos para la reubicación de los menores. Por un lado, los que estuvieran antes de la declaración de la contingencia migratoria tienen 4 meses de plazo administrativo, mientras que los que lleguen después de la declaración de la contingencia migratoria cuentan con un plazo administrativo de 15 días. El Gobierno central calcula reubicar en torno a 4.000 menores en el plazo de un año, 4.000 menores que son, si contamos, los que están en Canarias y en Ceuta. Actualmente en nuestra ciudad hay en torno a 563, cuando la capacidad ordinaria de acogida es de 27 personas. El secretario de Estado, Susana, comparecerá en torno a las 11:30 de la mañana para contar los pormenores de cómo está transcurriendo todo este proceso y de cómo se va a llevar a cabo. Gracias, Raúl. En cuanto tengas más información que contar al respecto, las primeras imágenes de este encuentro, pídenos paso, que volvemos a conectar contigo. Mientras tanto, nos vamos, como acabamos de decir, a las inmediaciones de la tienda oficial de la agrupación deportiva Ceuta para ver qué ambiente se vive a unos minutos de la apertura de la entidad, para poder hacerse con alguna de las 380 entradas visitantes que ha puesto el club a disposición hoy de los abonados a 20 euros cada una. Teresa Arnaiz, muy buenos días. Cuéntanos qué ambiente se vive ahí. Buenos días, Susana. Pues esto es como la cola de Galerías Preciados en las rebajas de enero allá por los años 90. La cola da la vuelta a la calle, yo creo que llega hasta el Ronquillo, que está por ahí, y hemos conseguido conocer a la primera persona que ha llegado aquí en torno a eso de las 4:30 de la mañana, Juan, ¿no? Sí, efectivamente, a las 4:30. Bueno, 5 menos 20 exactamente. 5 menos 20 es lo que has tardado en llegar de tu casa aquí. Sí, efectivamente, me he levantado a las 4:15, el tiempo de vestirme y demás, y venir para acá. ¿No duermes bien, Juan? Hoy no he dormido bien, la verdad, porque, soy aficionado al Ceuta de toda la vida, esto es un premio lo de este año, pues yo vengo del barro, como se dice, ¿no? Llevo toda la vida viendo al Ceuta, cuando jugaba en campos de barro, y ahora esto es un privilegio. Y a Cádiz, como ir a Valladolid, como ir a Castellón, porque he ido a todos los viajes, y este no me lo voy a perder, y sabía la demanda que iba a haber y no me iba a complicar, digo, me da igual, me levanto a las 4 y da igual. Y aquí estaba a las 5 menos 20, al ratillo ha llegado un compañero que también venía para la entrada, y ya a partir de las 6 ha sido cuando la gente ha empezado a llegar. Ha habido algunos aficionados a los que el sistema de venta de estas entradas no les ha parecido muy bien, debido a que es presencial y que muchas personas no pueden asistir aquí a las oficinas a comprar la entrada, porque o están trabajando o no están en Ceuta. ¿Qué te parece a ti? Bueno, sí, hay comentarios de todo tipo, pero está claro, nunca llueve a gusto de todo el mundo, ¿no? Y está claro que hay gente que, tiene que verse online, otro que sí presencial, o por la tarde, no por la mañana. Es que nunca va a llover a gusto de todo el mundo, es decir, que eso da igual. Se haga como se haga, siempre va a haber alguien que va a ser perjudicado. Igual que si la cola se corta en un cierto punto, porque no hay más entradas, pues se van a quejar. Pero, ¿y qué hace el club? El club son las que tiene. Las entradas que tiene son las que tiene y no puede salir de ese cupo que le ha dado el Cádiz. Cada persona se puede llevar como mucho 2 entradas. ¿Cuántas te vas a llevar? Sí, efectivamente, eso es lo que puso ayer el club, 2 entradas, y los 2 tienen que ser abonados, claro. No puede llevarse una persona que anda al premio, pues al abonado que el que en principio tiene el derecho, aunque que no es abonado, pues también, siempre y cuando que hubiera entrada, que creo que no va a ser el caso. ¿Y tú te llevas cuántas? Pues yo me llevo las mías, claro, evidentemente, las mías, las de mi mujer, que somos los dos, que los dos somos aficionados al Ceuta de toda la vida, y nos llevaremos las 2, claro, para ir a Cádiz. Pues muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes. Que merezca la pena el madrugón, el viaje y todo. Va a merecer la pena, da igual, después el fútbol es fútbol y se puede ganar, se puede perder, empatar, pero al final el equipo está dando la cara y estamos ahí peleando y que sea lo que Dios quiera en Cádiz. Hombre, si ganamos mucho mejor, ¿no? Pero esto es fútbol. El Cádiz es un equipo que, a la gente de Ceuta les da simpatía, ¿no? Hombre, sí, yo por ejemplo, yo personalmente siempre tengo simpatía hacia el Cádiz. Evidentemente el domingo no. El domingo tendré odio hacia el Cádiz, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero y a partir de que el domingo, pues que el Cádiz va ahora mismo primero, empata con el Depor, si tiene que ascender, que ascienda, y nosotros, nuestro objetivo que es la permanencia. Muy bien, pues mucha suerte y muchas gracias, Juan. Venga, gracias a ustedes.
Bueno, Susana, todavía no ha comenzado la venta de estas 380 entradas, es a las 10:30 cuando abren las oficinas, pero la venta de camisetas en la tienda ya ha comenzado y de hecho Juan está, creo, comprándose una camiseta. Luego, cuando empiece la venta de entradas, volvemos a conectar y hablaremos con Lucía, la dependienta de la tienda. ¿Tú crees, Teresa, que ahí hay más de 190 personas que son las que van a poder obtener 2 entradas a 20 euros para asistir en esa zona visitante el próximo partido entre el Cádiz y el Ceuta? Sí. Aquí hay mucha más gente, creo yo. Porque si son 380 entradas a un máximo de 2 cada una, pues será un máximo de 190 las personas que tengan el premio de las 2 localidades. ¿Qué te parece que sigamos conectadas y que cuando arranque la venta volvemos a mostrar cómo se inicia la venta de localidades? Venga, perfecto. Ya te digo yo que van a volar. Pues estaremos pendientes. Teresa, muchísimas gracias. Pendientes también de la reunión entre el presidente de la ciudad y el secretario de Estado de Juventud e Infancia y de todos los asuntos que puedan suceder de aquí a las 12. Vamos a abordar ahora, se lo avanzábamos en el sumario, la situación actual de Ceuta con respecto a la violencia de género, en plena polémica por los fallos detectados en las pulseras telemáticas. Vamos a abordar con la jefa del área de violencia de género en la delegación del Gobierno de Ceuta cuál es el balance, la foto fija actualmente, cuántos casos activos hay de violencia machista, cuántas órdenes de protección, de qué tipo o de qué nivel son estas protecciones y qué medidas vienen de aquí en adelante para seguir luchando contra esta lacra social que, recordemos, en lo que va de año ya deja 28 víctimas mortales, 28 víctimas, 28 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, ya son más de 1.320 desde el año 2003. Livia Rosales, muy buenos días. Hola Susana, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estamos en cuanto al balance de la violencia de género? ¿Cuál es la fotografía fija actual? ¿Cuántos casos activos tiene ahora mismo Ceuta? ¿A nivel nacional hay más de 105.000 casos activos? Nosotros tenemos 275. 275 casos activos actualmente, hoy 23 de septiembre de 2025. Ayer 22 de septiembre, que fue cuando saqué las cifras, 275 casos activos. ¿Y qué nivel de riesgo tienen? ¿Dónde se concentra el mayor nivel de riesgo? ¿Qué perfil tienen estas víctimas? Pues por suerte casi todos son riesgo bajo, tenemos 216 de riesgo bajo, en riesgo medio 58, en extremo no tenemos ninguno y solo uno, en este caso, en riesgo alto. De todos esos casos activos, 35 tienen órdenes de protección que se han concedido este año. Entonces, bueno, esa es la foto que te puedo hacer. 35 órdenes de protección, en comparación con el año pasado, ¿cómo ha sido? Pues el año pasado se dieron 19, así que este año casi que lo duplicamos. Está bien, al final son unos ítems los que marcan que puedan tener orden de protección y si esas mujeres en algún momento se sienten asustadas o intimidadas, pues que tengan esa orden de protección les da como mayor tranquilidad y mayor seguridad. ¿Cuál es la lectura de este incremento? La lectura de ese incremento puede ser el miedo que puedan tener esas mujeres, porque no todas piden órdenes de protección. Entonces, si a lo mejor el año pasado había algún caso de violencia de género, pero esas mujeres no sentían la necesidad de tener esa orden, y este año sí lo han sentido. De hecho, las 39 órdenes que se han concedido son las 39 órdenes que se han pedido. No ha habido ninguna denegada ni ninguna rechazada, así que está bastante bien. En cuanto a los casos activos, ¿hay algún tipo de perfil? No sé, si miramos a la edad, por ejemplo. La mayoría rondan una edad que es una edad media entre 35 y 55 años. Rondan esa edad, la mayoría de los casos. Mayores de 65 solo tenemos una y tenemos 9 menores de edad. ¿9 menores? 9. Eso sí nos preocupa. Por eso este año, no me quiero adelantar, pero vamos a dar una formación que empieza ahora dentro de unos días para los docentes en activo de los centros de educación secundaria para intentar prevenir este tipo de conductas. ¿En los docentes? ¿Al personal al personal docente que está con los adolescentes. El año pasado iniciamos unas sesiones con los orientadores de los centros educativos donde una vez al mes nos reuníamos para elaborar un
documento con pautas de actuación en el caso de que detectaran dentro del aula, dentro del centro, casos de violencia contra las mujeres, violencia sexual, agresiones, para tratar de prevenir y de reprimir ese tipo de conducta. Entonces, hemos trabajado en la elaboración de ese documento, que se ha hecho, como te digo, de manera conjunta, y la idea es implementarlo ya para el curso que viene. Por eso el culmen de esa formación lo vamos a hacer, de ese documento, perdón, lo vamos a hacer ahora con esta formación que empieza, como te digo, ¿Y qué claves o qué pautas puede adelantarnos de ese documento? Sobre todo es que dentro de... La idea es que en todas las asignaturas, no una charla en concreto sobre violencia sexual o una charla en concreto sobre lo que se puede o lo que no se puede hacer, sino que hacerlo de manera transversal en todas las áreas, ¿no? Tratar sobre todo el consentimiento, lo que sí se puede y lo que no se puede, lo que está permitido y lo que no está permitido, y lo que al final es delito y no lo es, porque tú puedes decir, bueno, me ha tocado el culo pero no me importa. No se trata de que te importe o no, se trata de que hay conductas que están penadas y otras que no lo están. Entonces, enseñarles lo que sí y lo que no, tanto a ellas como a ellos. Con respecto a las denuncias, hemos visto antes una pantalla, el primer semestre del año 59 denuncias por violencia de género por 65. En el mismo periodo de tiempo del año pasado, de 2024, ha bajado ligeramente. ¿Aumenta la verbalización de la denuncia o todavía seguimos necesitando concienciar al respecto? Nosotros creemos que sí. De hecho, esa diferencia de denuncias de un año respecto a otro creo que no es significativa, visto que apenas son unos números. Entonces, creemos que la verbalización ya existe, creemos que ya cada vez se habla más de este tema, que quizá antes era un poco más tabú, ¿no?, hablar de violencia sexual o de agresiones en el ámbito de la mujer, y que ahora ya cada vez más son más las personas, las mujeres que tratan este tema con total normalidad. Volvemos a las órdenes de protección 35 aquí en Ceuta en este 2025. ¿Cómo se les protege? Estamos bueno, pues en plena polémica, en pleno debate debido a esos fallos detectados en las pulseras telemáticas. No sé si se ha visto, hay algún caso aquí en Ceuta de que haya habido durante ese periodo de tiempo, desde julio del 24, alguna pulsera telemática activa. Nosotros no tenemos pulseras activas. Y también te voy a matizar una cosilla, y es que el fallo en las pulseras no ha sido un fallo de que dejara de funcionar, de que nos vamos a encontrar la persona que lleva la pulsera con la persona que lleva el dispositivo y no vaya a haber aviso a la policía o a las fuerzas y cuerpos. No, los fallos han sido a la hora de volcar los datos. En la migración de datos entre una empresa y otra. Exacto. Telefónica es la que tiene contratado el servicio, y cuando hay una nueva licitación del contrato se le adjudica a Vodafone, porque Telefónica no participa. Entonces lo obtiene Vodafone. Al hacer esa migración de datos es por lo que la Fiscalía en su informe alerta y dice que ha habido aquí un error a la hora de determinar, por ejemplo, el posicionamiento de determinados agresores. No se trata de que no haya habido violencia, hay violencia, yo tengo una pulsera y en un momento dado, por un quebrantamiento, la Fiscalía solicita unos datos al sistema Cometa, que es la que se ocupa de dar estos datos, y Cometa establece que no puede establecer la ubicación del agresor en ese determinado momento, por el tema de la migración de datos. Entonces, ese informe de la Fiscalía alerta sobre ese hecho puntual en concreto. Ese caso penalmente a lo mejor se sobresee, pero luego se reabre. Cuando ya puedes tener la migración de datos y ya puedes tener esa localización, ese caso se reabre y ya sí hay una condena en firme. Entonces, son momentos puntuales de hechos concretos, y que no solo se determina con el informe de Cometa, hay muchas formas de determinar dónde está un agresor en un momento concreto. Entonces, ese ha sido el error, que se solventó a finales del 2024, pero como el informe de la Fiscalía se hace público ahora, pues de ahí viene todo este revuelo del que tú hablabas. Independientemente de bueno, pues de las causas que hayan provocado estos fallos de las pulseras telemáticas desde julio hasta del 24 hasta finales del año, ¿aquí en Ceuta hubo alguna vez esta medida implantada? No, nosotros solo tenemos una pulsera, y el dispositivo lo tiene la señora, pero el agresor está en Algeciras, entonces por eso se puede mantener activo. O sea, hay solamente una pulsera telemática activa. Y es la única que se ha puesto desde que se ha puesto en marcha esta medida de protección. ¿Cuál es la causa de que en Ceuta no se opte por este
Debido a por este dispositivo de protección. A la extensión, de todos modos, lo de las pulseras lo tiene que determinar la justicia, es su señoría la que establece, a petición de la Fiscalía o de la Defensa, la colocación del dispositivo. De todos modos, en Ceuta, por su extensión geográfica, por ser, digamos, como una lengua tan alargadita, una extensión de tierra alargada, es difícil ponerlos porque estarían constantemente pitando. Tú imagínate una por señora... la singularidad territorial, claro, ¿no? Imagínate una señora que vive en la calle Independencia y que su agresor tiene que pasar, vive en el polígono y tiene que trabajar al centro, tiene que pasar al centro a trabajar. Siempre pasaría por la calle Independencia, por la calle o por la Gran Vía. No hay extensión suficiente o no tiene forma de dar un rodeo para que el dispositivo no pitara. Entonces volvería loco a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Suelen tener una distancia de 500 metros para... Puedes poner un poquito menos, pero es verdad que estaría constantemente pitando y sería una locura. ¿Y cuál es el método o el protocolo de protección que se decide aquí en Ceuta, teniendo en cuenta estas singularidades, para proteger a las víctimas con el perfil que en la península pues tienen este tipo de protección? Realmente, como solo tenemos ahora mismo una persona en riesgo alto, lo que se le hace es un seguimiento diario a esa mujer. Se le hace un seguimiento diario de, oye, ¿cómo estás?, llamadas de teléfono o bien acudiendo a su domicilio. Si esa señora quiere acompañamiento en un momento puntual, solo tiene un agente asignado y esa gente la acompaña en el momento que ella considere. En los riesgos extremos, en cambio, tiene un coche patrulla, un personal asignado, agentes de protección 24 horas en la puerta de su domicilio. ¿Y cómo está siendo la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, juzgados, servicios sociales, Ingesa, Salud Mental, el 016, 112, todas las entidades e instituciones que tienen, bueno, pues algún papel en esta lucha de todos contra la violencia machista y la protección de las víctimas? Tenemos un trato muy directo, estamos muy coordinados, estamos en constante comunicación siempre. Entonces, en el momento que una señora verbaliza, pues, por ejemplo, ante fuerzas y cuerpos de seguridad que necesita ayuda económica o a nivel de protección, directamente ellos llaman directamente al centro asesor, el centro asesor se pone en contacto con ella, o al revés, una mujer en el centro asesor dice que tiene miedo, que quiere que el policía, y la policía se pone automáticamente en contacto con ellos. Estamos como muy coordinados, tenemos nuestros teléfonos personales, nuestros teléfonos de trabajo, nuestros correos, y siempre estamos en comunicación. Discúlpenme un instante, señora Rosales, porque hablamos ahora de otra coordinación, estamos pendientes de otros trabajos de coordinación, en este caso entre la Ciudad Autónoma y la Secretaría de Estado de Infancia y Juventud, que se encuentran, bueno, pues, en este encuentro, en una reunión de trabajo para coordinar las primeras salidas, los traslados urgentes de menores extranjeros no acompañados, y está muy pendiente de esto Raúl Llamas. Muy buenas de nuevo, Raúl. ¿Ya ha comenzado este encuentro? Hola Susana, buenos días. Pues sí, efectivamente, ya ha comenzado. Ha llegado el secretario de Estado de Juventud e Infancia poco antes de las 10 de la mañana, como veíamos en las imágenes. Ha sido recibido en la puerta por el presidente de la ciudad. También le acompañaba la delegada del Gobierno y también acompañados de Alberto Gaitán. Se han reunido en la sala Isidro Jarque. Han subido las escaleras y han comenzado en torno a las 10:05 de la mañana, y es una reunión sobre todo muy importante teniendo en cuenta lo que se va a abordar. Como dijimos en la conexión anterior, es un encuentro, una visita que se produce después de la aprobación del Real Decreto 2/2025 que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Se trata de ver cómo se reubican los menores que están en Ceuta después de que la ciudad autónoma declarase la contingencia migratoria, al igual que Melilla y Canarias. Hay que decir que en los días previos también la delegada del Gobierno se ha reunido con Fiscalía y con representantes del Gobierno local para determinar cómo se van a producir estos traslados. Hay que decir también que varias autonomías, en este caso del Partido Popular en la península, tienen recurrido a esta decisión y no sabemos si finalmente se podrán llevar a cabo los traslados. Como sabemos, entre Canarias y Ceuta hay en torno a 4.000 menores que deberían de ser reubicados en el plazo de un año. Aquí en Ceuta, como comentábamos anteriormente, hay en torno a 600, alrededor de 563, mientras que la capacidad ordinaria de acogida
es de 27 personas, Susana. Entonces, bueno, esperamos la comparecencia de Rubén Pérez en torno a las 11:30 de la mañana, ya que cuando salga de esta reunión con el presidente de la ciudad y la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, nos ha citado a todos los medios, precisamente aquí detrás, en la puerta del Ayuntamiento, para aclarar cómo se van a producir estos traslados, cómo y cuándo, y también si es posible saber a qué regiones irían destinados estos menores migrantes no acompañados. Susana. Está prevista esa comparecencia al final del encuentro en torno a las 11:30, ¿has dicho, Raúl? Sí, a las 11:30 nos han citado en la puerta del Ayuntamiento. Esperemos que sean puntual, porque con este tipo de reuniones ya se sabe, lo habitual es que se suelen retrasar. Pero bueno, esperemos que sea como la visita que, como decimos, ha sido súper puntual. Ha llegado un minuto antes de las 10 de la mañana. Pues estamos pendientes y conectados, Raúl, para que nos pidas paso, ya sea a las 11:30 o incluso si se adelanta antes, para conocer y mostrarles a los telespectadores en directo estas declaraciones del secretario de Estado de Juventud e Infancia. Muchísimas gracias. A ti. Volvemos de nuevo a plató. Estamos hablando con la responsable, con la jefa de la unidad de violencia de género en la delegación del Gobierno de Ceuta, Livia Rosales, acerca de la situación actual de la violencia de género en la ciudad, los casos activos, las protecciones, y le preguntábamos por los fallos de detectados en las pulseras telemáticas. Aquí en Ceuta solamente hay una pulsera telemática debido a la singularidad territorial, teniendo en cuenta que el agresor, el supuesto agresor, está en la península, está en Algeciras. Y también le preguntamos pues qué otros mecanismos de protección se están activando en la ciudad, y también la coordinación que hay con otras instituciones, administraciones y entidades que trabajan y que luchan contra la violencia de género. En toda esta lucha, ¿qué es lo que más preocupa y ocupa a la unidad? A la unidad nos preocupa el tema de los menores. Creemos que cada vez la violencia empieza antes y que hay mucho desconocimiento por parte tanto de ellas como de ellos. Chicas y chicos no tienen realmente, no le dan la importancia que realmente tiene, por ejemplo, el consentimiento o determinadas conductas que tienen como normalizadas, y es que están muy desinformados. Por eso te decía lo de la formación. Consideramos que es muy importante que estos chicos reciban formación, pero no de una manera independiente, con un curso o con una charla, sino de una manera transversal. Por eso creemos que es muy importante que todos los docentes estén formados en este tema. Los cursos de formación que se van a empezar a dar ya, a impartir en los centros escolares, o ya se ha empezado. Empezamos ahora a mediados de octubre, todavía tenemos el plazo de inscripción abierto, empezó el 18 de septiembre y termina, creo que es el 4 de octubre, entonces donde los docentes pueden apuntarse. En principio será para los coordinadores de igualdad, para los orientadores educativos, para todos los docentes que quieran participar. Al final, como te decía, ese documento, a la hora de implementarlo, quien le va a dar unas pautas a todo el profesorado, a todo el claustro, va a ser el orientador del centro de secundaria. Así que si pueden ir avanzando y haciendo este curso, pues tanto mejor. Son cursos para mostrar protocolos y enseñar al personal escolar a detectar casos de violencia, posibles casos de violencia de género, y actuar. A detectar, actuar, y sobre todo explicarle también a los jóvenes la importancia del consentimiento, lo que se puede y lo que no se puede, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es delito y qué no lo es. Porque al final, como te decía, hay un poco de desinformación entre los adolescentes. Y que para las personas que nos estén viendo, ¿qué síntomas nos pueden alertar de que posiblemente detrás de una persona, de un familiar, de un vecino, de un hijo o una hija, pueda haber un posible caso de violencia de género? Nosotros conocemos a nuestros amigos, conocemos a nuestros hijos, entonces si detectamos cualquier indicio de que algo no va bien, podemos empezar a preocuparnos. Ya puede ser un problema de bullying en el colegio, o un problema de, como tú decías, de violencia de género, o de que ha sufrido algún tipo de agresión. Entonces, estar alerta en cambio en sus conductas, en sus rutinas. El asentismo también es importante, porque en el momento en el que te sientes mal o hay algún indicio o hay alguna causa de violencia de género detrás, pues deja de acudir al colegio, cambia su forma de
vestirse, cambian su forma de comportarse, de actuar, sus hábitos alimenticios. Entonces, estar alerta ante cualquier señal que puede indicar que algo no va bien y ya profundizar. Luego es importante, una vez que la víctima o esa chica verbaliza que está sufriendo o está siendo víctima de algún tipo de abuso o de agresión, no revictimizarla es importante, ¿vale? Ni decirle lo que tiene que hacer, simplemente acompañarla, escucharla y en el momento que tome la decisión de denunciar, pues ofrecernos a acompañarla, pero sobre todo creerla, porque no somos nadie para cuestionar lo que sí y lo que no. Como novedad este año, la Unidad de Violencia de Género tiene previsto llevar estas formaciones al Inserso. Sí, lo vamos a hacer en el Inserso y en el Ingesa. Es verdad que solo tenemos una mujer mayor de 65 años dada de alta en Biogen, te lo decía al principio, pero según estudios y encuestas que hay, no es un problema de que no se dé la violencia de género en personas mayores, sino que las personas mayores, las mujeres mayores, no denuncian estos abusos. Entonces, queremos poner el foco en estas mujeres y ayudar a las personas que trabajan con ella a través del Inserso, a través del Ingesa, sanitarios, personal de ayuda a domicilio, para que estén alerta, estén atentos y puedan detectar y ayudar a estas mujeres. ¿Pero estos cursos sería para el personal del Inserso y del Ingesa o para mujeres directamente usuarias? Hay 3 áreas donde vamos a incidir: ayuda a domicilio, personal que trabaja en centros de salud y para las mujeres también. Para las mujeres que están o centros de día, o se ofertará para los tres campos. Porque dice, solamente hay una mujer de los casos activos, de los 275 casos activos, solamente hay una mujer mayor de 65 años. Entiende que hay más, pero es una edad que silencia todavía la violencia machista. Según las últimas encuestas y las últimas estadísticas, hay más. Lo que ocurre es que no tienen la capacidad o la voluntad de denunciarlo. Lo tienen a lo mejor normalizado. Sí, eso es. Lo llevan padeciendo tantos años que es algo como que, bueno, ya está así, llevo así 10, 20, 30, 50 años. Vamos a intentar ¿Qué dicen atajarlo. esas encuestas? Que las mujeres mayores sufren mucha violencia de género y en silencio. ¿Mucha? Mucha. ¿Cuánto es mucha? Pues hubo un editorial del País que salió hace unos meses y ponía la alerta y el foco en este tipo de mujeres. Yo no te recuerdo ahora para decirte el porcentaje, pero dicen que son muchas las que lo tienen sobre todo silenciado, porque a lo mejor no es una agresión física, pero sí son psíquicas, sí son relaciones o conductas que esa mujer ha vivido y ha padecido durante los últimos años y que, como tú bien decías, lo tiene absolutamente normalizado. Pues hacerle ver que no es normal esa vida que ella ha llevado. Vamos a intentar y ya veremos los resultados de aquí a unos meses. Y antes de finalizar, dentro de poco más de un mes, de 2 meses, 25N es el Día Mundial de la Lucha contra la Violencia Machista. Con motivo de esa conmemoración, la delegación del Gobierno siempre entrega el reconocimiento Meninas. No sé si tienen alguna novedad este año, cómo se va a... Si ya tienen decidido la persona, la entidad que va a ser reconocida, que nos puede adelantar. Casi ya estamos barajando varias opciones, pero sí tenemos una serie de candidatos y candidatas y bueno, lo comunicaremos yo creo que un mes antes, a finales de octubre. Dentro de un mes, ¿no? Sí, como novedad, pues sí, como tú has dicho, vamos a hacer la celebración del acto este año por separado. Siempre lo hacemos en conjunto con la ciudad autónoma, con la ciudad, lo hacemos en el salón dentro del ayuntamiento, pero este año queremos darle al premio, digamos, la relevancia que merece por ser un premio estatal, tener su dimensión institucional, y creemos que es una forma de visibilizarlo sin que se diluya con otros premios o con otras iniciativas locales. ¿Y dónde se va a celebrar? ¿Cuándo se va a celebrar? Estamos todavía buscando ubicación, estamos barajando 2 opciones. Cuando lo tengamos cerrado, yo vengo y te lo cuento. Bueno, pues estaremos pendientes de Gracias, la ubicación, del horario y del día en el que se va a celebrar el acto de la delegación del Gobierno con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Violencia de Género. Olivia Rosales, jefa de la Unidad contra la Violencia Machista en la delegación del Gobierno de Ceuta, muchas gracias. Gracias a ti, Susana. Y esperemos que esas cifras de las que hemos estado hablando sigan bajando. A ver, muchísimas gracias. Un placer. 33 minutos pasan de las 10 de la mañana. No sé si estamos en condiciones de volver a conectar con las inmediaciones de la tienda de la Agrupación Deportiva Ceuta, porque
si se ha sido puntual, ya llevamos casi 4 minutos de venta de localidades. Localidades de visitantes para el partido que medirá el próximo fin de semana al Ceuta en Cádiz contra el equipo amarillo. Cádiz que ha facilitado 380 localidades para el Ceuta, que a su vez las ha puesto a disposición de momento, en principio, de los abonados a 20 euros. Teresa Arnaiz, muy buenas. ¿Cómo va esa venta? Sí, Susana, todavía no ha empezado la venta de entradas porque nos están justo esperando para esta conexión. ¿Vas a poner nerviosos a los aficionados? García. Sí, no, lo peor es que nos peguen cuando salgamos de aquí. Con Aarón García, que es el encargado de ticketing. Buenas, Aarón. Buenos días, ¿qué tal? Se avecina una mañana movidita, ¿no? Intensa, sí, cuanto menos. Sabes que el primer abonado que ha llegado para comprar entradas ha llegado sobre las 5 menos 20 de la mañana. Sí, era un gallo, era que han dado el cacareo y estaba aquí ya, sí. Bueno, te voy a hacer una pregunta muy obvia. ¿Crees que se venderán todas las entradas? Por supuesto, sí. O sea, toda la afición caballa va a estar apoyando al equipo en Cádiz y a ganar. Tal vez igual haya que aumentar el número de entradas para la próxima, puesto que la demanda es elevada, ¿no? Sí, bueno, eso no depende de nosotros. A nosotros nos dan un cupo de entradas de grada visitante y en cuanto se llenan, pues no se pueden dar más en la liga. Si se acaban las entradas, estas 380 que salen ahora a la venta, y sigue quedando gente ahí, ya tendrá que comprarlas al precio normal, me imagino. Tendrán que esperarse a que el Cádiz abra su venta de entradas y pues tratar de conseguir alguna por ahí, sí. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, que tengáis una buena mañana y que se vendan rápido, que seguro que sí. Igualmente, muchas gracias, que vaya bien. Bueno, Susana, pues vamos a empezar ya con la venta de entradas. Van a empezar a llegar personas. Si os esperáis unos segunditos, podremos ver cómo Juan, que lo hemos entrevistado en la anterior conexión, se lleva sus 2 primeras entradas para el Cádiz-Ceuta, que será el próximo domingo a las 4:15 de la tarde. Pues muchas gracias, Tere. A ver si tenemos la oportunidad, la opción de ver a los primeros afortunados recoger sus localidades de visitante para ese partido que va a medir el próximo fin de semana al Ceuta con el Cádiz. Hay varios aficionados, hay una gran marea blanca que quiere desplazarse a tierras gaditanas. De momento, desde Cádiz han puesto a disposición de Ceuta 380 localidades. El equipo cadista todavía no ha desactivado la opción de obtener 3 entradas por el precio de 1 3x1, que solamente se puede poner, a la que solamente pueden acceder de momento abonados. Y bueno, veremos a ver cuánto tiempo tardan los ceutíes que se encuentran ahora en las inmediaciones o dentro de la tienda ya del Ceuta en agotar, como previsiblemente se espera, estas 380 localidades a 20 euros. El resto de aficionados que quieran asistir al encuentro pues ya tendrán que buscar las opciones de poder asistir al partido a través de la venta general de entradas en la página web del Cádiz, del Club Amarillo. Y ahí vemos como el primero de los aficionados, el que llevaba desde las 5:30 de la mañana a la puerta de la tienda, consigue sus 2 localidades para él y para su mujer. Esperemos también, dicho sea de paso, que el Ceuta, que toda esta gente que vaya a Cádiz al partido, que disfrute y que vuelva con los 3 puntos, Teresa. Sí, hombre, claro, ya que merezca la pena el viaje y el madrugón y todo lo que están haciendo para conseguir estas entradas. Ajá. Hay que decir que es Juan, su mujer y 6 familiares más. O sea, 4 familiares más, perdón, son 6 en total. Que toda la familia que vaya disfrute y vuelva a casa con los 3 puntos, con lo cual el Ceuta ya se quedaría con 10
puntos y seguiría escalando posiciones en la tabla. Pues seguimos en Conexión Tere. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos momentos, emotivos momentos, los que nos viene dejando el Ceuta ya desde hace unos cuantos meses atrás. Pues ahí sigue, regalándonos emoción. 10 de la mañana... Sí, seguimos en Conexión Tere, mil gracias. Venga, chao. Chao. 10 de la mañana y 39 minutos. Abrimos la tertulia de hoy con varios temas sobre la mesa. Tenemos ya con nosotros a Sony Basdé. Muy buenos días, Sony. ¿Qué tal? Bienvenida, que todavía no te había saludado esta temporada. Sí, todavía no había llegado. La primera aparición. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Verano todo bien? Sí, tranquilito. Bueno, tranquilito. En Ceuta, además, que hacía muchísima mejor temperatura que en cualquier otro sitio de la península y bueno, bien, bien. Miguel Ángel Mendoza, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tú no tienes intención de ir al Cádiz? ¿A ver al Ceuta con el Cádiz? No, pero ya estoy planeando algún viaje del Ceuta, ya veremos a ver dónde. ¿A dónde? Ya veremos a ver dónde. ¿Al Molinón? ¿A Gijón? Sería buen sitio, pero me gustaría ir, por ejemplo, a Las Palmas. Buen sitio. Pero todo depende de que coincida y que el partido sea en una fecha que me permita poder ir y venir, porque si no Claro. es complicado. Es complicado. Sí, el partido de Albacete también me gusta. ¿Tienes algún vínculo con...? Mi suegro era de un pueblo de Albacete, de Nerpio. Y entonces, bueno, pues... Y porque el Carlos Belmonte ha sido un campo de primera división cuando uno era jovencillo. Y bueno, no sé, son reminiscencias del pasado. Que gusta ver. Bueno, pues mientras sea apoyar al Ceuta y disfrutar del equipo, estupendo. Eso es. Tenemos sobre la mesa el tema del día. Conocíamos anoche esa reunión que mantienen en estos instantes Secretaría de Estado de Infancia y Juventud con la Ciudad Autónoma de Ceuta. También está la delegada del Gobierno. Se trabaja en el traslado de los primeros menores. ¿Qué esperáis de este encuentro, Miguel? Pues esperamos que el mecanismo se active directamente. Es que no hay más. Porque ya se lleva hablando de este asunto. Ceuta pidió auxilio en agosto del año pasado y estamos en septiembre de 2025. Hace 13 meses, eso. Estaba yo calculando meses en función de pagas extras. No, 13 meses. Pues lo normal es que el mecanismo se active. Es cierto que son dos mecanismos diferentes y que ahora el de la contingencia migratoria extraordinaria debería activarse porque en 15 días, conforme llegan, deberían salir. Deberían derivarse a otras autonomías. Han pasado más de 15 días. Sí, pero estaba claro que era imposible que en 15 días se pudiera activar como tal, porque de hecho no son 15 días reales. Ahí se necesita remitirlo a delegación del Gobierno, que tenga el informe favorable de Fiscalía y que luego las autonomías pues se sepa exactamente a dónde va. O sea, que eso no es un trámite automático 15 días. Pero sí es cierto que desde el momento en que se pone en marcha el mecanismo, seguramente hayan pasado esos 15 días. Es cierto que Ceuta se declara en contingencia migratoria, me parece que era el 28, el primer día conforme sale publicado en el Boletín Oficial del Estado, que salió el día 27, se aprobó en Consejo de Ministros el 26 y al día siguiente, el 28 de agosto, comenzaba el mecanismo, ¿no? El primer día, a las pocas horas, Ceuta ya ponía en marcha esa contingencia migratoria. Yo espero que se solucione y que sea un mecanismo ágil, que no haya que estar hablando de este asunto permanentemente, porque si no, no sirve de nada el mecanismo. Son, ¿qué esperas del encuentro, de la reunión y de la comparecencia que está prevista a las 11:30 de la mañana? Bueno, yo creo que en principio, como dice Miguel Ángel, el trámite burocrático siempre se ralentiza más de lo que la ley escrita dice, pero claro, lo que es una realidad es que, fíjate, tú ahora venía para acá andando y en el Parque de la Argentina, de los Jardines de la Argentina, habían dos chicos menas sentados y además en una postura y en una posición que realmente da pena. Es decir, deberíamos de tener un poco más de empatía y de compasión por estas personas que no lo están pasando bien y que efectivamente no se trata ni de un número ni de un papel, sino que son vidas y deberían de realmente agilizar el trámite, que como dices son 13 meses de retraso, que en cualquier otra circunstancia se habría presionado muchísimo más para que esto se solventara. El otro día, y por ponerte un poco el ejemplo de esa empatía y de esa solidaridad,
Decía Ana Oramas que hay 8.000 ayuntamientos. Lo dijo aquí en el plato. También lo dijo, ¿no? 8.000 ayuntamientos en toda España, y con que cada ayuntamiento acogiera a uno se solucionaba el problema. Entonces, bueno, que es verdad que no es cuestión de números, es cuestión de voluntades. También criticaba o hacía referencia a la desilusión que le había dado, decía, PP y PSOE, que entiende que es, de alguna manera no han ayudado para agilizar este proceso, y de la posibilidad de ir a Europa a pedir que se obligue a cumplir la ley. Es que al final, te digo un poco el resumen o la sensación para mí de su discurso fue ese, ¿no? Estaba como muy... Tuve la ocasión de comer con ella y la sensación fue, aparte de ser una política muy interesante en su discurso, hablaba de cómo había degenerado el sistema, de manera que ella, cuando estuvo 12 años como diputada en Canarias, independientemente del discurso que se tuviera dentro del Pleno del Congreso de los Diputados, se trataban bien como personas. Ahora es todo el discurso del insulto, tú puedes más o yo, y siempre utilizando otras bazas para hacer política, cosa que no es realista. Y claro, eso decepciona ya no solamente a los políticos, tú imagínate los ciudadanos que pensamos que no podemos hacer nada y que efectivamente nos quedamos un poco a la expectativa de decir, bueno, ¿y ahora con qué me van a salir? Porque cada día esto parece un circo, ¿no? Miguel, sí. La última cifra aportada por el portavoz del Gobierno la semana pasada, justo hace una semana, es que Ceuta acogía a más de 560 menores, teniendo una capacidad de acogida de 27 menores. ¿Qué ha fallado en la planificación institucional para llegar a esta situación de sobreocupación de esta magnitud? Claro, pero es que la sobreocupación existe... Desde el principio. Ya no es una cuestión coyuntural, es una cuestión que se ha convertido en estructural. Y tenemos que tener claro que Ceuta pide la ayuda ahora, la pide hace 13 meses, la pide Canarias. Canarias son más de 5.600, 5.700, ya yo he perdido la cuenta, da igual los que sean, es lo que dice Sony, no son números, son personas. Y tenemos una confrontación política a nivel nacional entre PSOE y PP, donde PP no le va a dar ni los buenos días al PSOE porque está gobernando y porque quiere gobernar. Es que tenemos que ver que el asunto de los menores es una herramienta más que usan los partidos políticos para enfrentarse entre sí. Son los menores, como podía ser, ¿qué te digo yo?, poner gárgolas en cada bar de España. Da exactamente igual. Y por desgracia, las gárgolas es un elemento decorativo, los menores son personas. Son personas. Esa es la gran diferencia. Y entonces yo creo que debería tener... es que ya han existido mecanismos de derivación de menores en años anteriores. Se acordó en conferencias sectoriales de inmigración cómo tenía que hacerse el sistema. De hecho, Ceuta tenía asignado en su momento, me parece que fue en el año 2023, tenía asignado la derivación de 87 y esos 87 menores salieron. Nadie dijo absolutamente nada. O sea que estaba claro el mecanismo. Y ahora resulta que no, por más ayuda que se pida. Existe una insolidaridad hasta tal extremo que yo no sé si es incluso hasta punible. Porque estamos en un estado que es una democracia y donde no se vota en el Congreso en función de la representatividad que tenga sobre un territorio. Se vota en función del partido. Y eso para mí, deberíamos hacérnoslos mirar. O sea, la disciplina de voto es una cosa que yo no he entendido nunca. Y si no representas a tu territorio, por favor, que se haga otro sistema de representación en las cámaras. Porque si no, no está representando lo que te está... Vamos a ver. Es que además el gobierno de Ceuta es del Partido Popular, pide que se coloque una derivación de menores porque lo necesita, porque no puede haber aquí 500 y pico de menores. Ni 500, ni 400, ni 300, ni 200. Si se le asigna 27 y como máximo para declararse contingencia migratoria no puede pasar de 81, ¿por cuánto estamos multiplicando cuando llegamos a 560? Y además de manera permanente, de repente bajan. ¿Y por qué bajan? Porque se hacen mayores de edad, no porque salgan. Claro. Salen puntualmente, hay acuerdos con la Junta de Andalucía, hay acuerdos de carácter humanitario y pueden salir 2, 3, pero la cuestión no es esa, la cuestión es ver si existe un mecanismo real. Bueno, pide el gobierno del Partido Popular aquí que eso se arregle.
Y en Madrid, el Partido Popular dice que no, por sistema. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues primero insolidaridad. O sea, no tiene en cuenta... Falta de coherencia y además falta de coherencia, y totalmente. sobre todo no tener valores, porque eso no significa, y me remito otra vez, es que ya te digo, a mí me ha impactado bastante Ana Orama. Ella decía que siempre por delante de sus valores, y si tenía que apartarse de la disciplina del partido, por eso hablaba de lo decepcionada que estaba. ¿Y dónde está el interés superior del menor? ¿Dónde está? No se tiene en cuenta para nada. Estamos hablando además de una situación en la que, fíjate tú, es una raya en el agua, que el otro día además salió otra vez entrevistado en Canal Sur, el camerunés, que se ha hecho guardia civil. El guardia civil, del que hemos hablado aquí en otra tertulia. Y tú dices, es que, fíjate, una historia así, que debería ser generalizada, es decir, que ya que estas personas están intentando mejorar su vida, poniendo en peligro incluso, y que pueden morir en el camino, ¿cómo que ahora una historia que se sale de lo normal es una raya en el agua? Es que tendría que ser todo lo que tú dices, el interés del menor, el que esas personas se integren, porque en el fondo no quieren estar tampoco en Ceuta. Su objetivo no era llegar a Ceuta, su objetivo es llegar a Europa. Y teniendo en cuenta esa situación de insolidaridad que señaláis como causa de que Ceuta ha llegado a esta situación límite, ¿qué posibles soluciones le veis? Y también cómo evitar que esta situación vuelva a producirse, Sonia. Es que al final es una cosa que no depende del ciudadano, son los trámites burocráticos, la administración cada vez se hace más engorrosa. Mira, cuando hablamos de que estamos en plena era digital y de que prácticamente que nos vamos a quedar casi sin trabajo porque todo se hace en 0, es mentira. Tenemos más papel que nunca, tenemos muchísimos más problemas, somos más vulnerables que nunca. Mira, hace 2 días cómo estaban los aeropuertos por un ataque de ciberseguridad. Es decir, ¿cómo estamos? ¿Estamos mejor que antes? Yo me he visto afectada en verano por un lo de los trenes. Un ataque a la página web de una compañía aérea que dejó sin internet a toda la compañía en Andalucía y no se podía embarcar porque no tenían datos. Lo cierto es que en esos casos no hay plan B. O no parece haber plan B. Disculpadme un momento porque tenemos una conexión con Raúl Llamas y un experto para hablar sobre esa situación sanitaria, esa alerta sanitaria nivel 1 debido a la detección de un caso de rabia la semana pasada que implica la aplicación de varias medidas como restricciones en toda la ciudad, tanto en el núcleo urbano como en el campo exterior. Y vamos a hablar con un experto sobre todas estas medidas adoptadas, recomendaciones y también para conocer todo lo que debemos saber sobre la rabia. Antes vamos a recordar las palabras, las declaraciones de la consejera de Sanidad y también de la veterinaria del área sanitaria. Y preocupa porque a estas alturas aún se desconoce si se trata de un caso importado o autóctono. Acrecienta el temor que fuera visto por Avenida Lisboa, Poblado Sanidad y entorno del centro comercial, donde mordió a un niño que ha sido atendido por los servicios médicos. Y a mí me preocupa muchísimo si ha estado en un entorno familiar ese animal y se ha escapado o le han dejado salir o no se quieren poner en contacto con nosotros por miedo. Que no haya miedo. Que no lo haya, porque si ha habido contacto hasta 30 días antes de dar la cara, hay riesgo de padecer la rabia. De ahí la claridad en lo prioritario. Localizar a todas esas personas que han tenido contacto con ese perro o que sepan de dónde viene ese perro. Mientras las averiguaciones siguen su curso, toca poner ciertos mensajes negro sobre blanco. La Organización Mundial de la Salud recomienda que la lucha frente a la rabia es vacunar, vacunar y vacunar. La protección vacunal es prioritaria, sobre todo en la población canina. Los dueños de perros menores de 12 meses deben vacunarlos contra la rabia, aunque ya lo hayan hecho. Los más jovencitos siempre tienen una capacidad de generar anticuerpos un poquito más lenta. ¿Qué pasa con los animales con más de 1 año de vida? Con que los animales estén vacunados correctamente ya están protegidos. Eso también es algo que es interesante que sepa la población. Si tu animal de compañía está vacunado, está protegido. No te preocupes. A lo dicho, vacuna antirrábica y sujeción con correa de todos los perros, sin excepción, hay que sumar estas otras medidas que marca el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para reforzar la prevención, vigilancia y control de la enfermedad en el área restringida, que abarca la zona urbana y el campo exterior.
Si van a viajar con mascota, en el puerto les pedirán la cartilla o pasaporte sanitario en vigor. La caza queda suspendida como medida cautelar durante 30 días. Es el mismo tiempo que permanecerá cerrado el parque de perros. Eso de momento, podría ser más, según cómo evolucione la alerta. En cuanto a los gatos, la ciudad informa de que se extremará la vigilancia sobre las colonias felinas. Y para todos, un llamamiento a colaborar, cumpliendo las normas. Pues Raúl Llamas, que se encuentra con un experto, con un veterinario de la ciudad, cuéntanos qué es la rabia, qué debe preocuparnos, si es que nos debe preocupar algo, y qué recomendaciones nos da Alfonso Morey. ¿Qué tal, Susana? Buenos días de nuevo. Pues efectivamente acabamos de escuchar las medidas que comentaban ayer desde Sanidad tras esa reunión. Ya sabemos que estamos en nivel 1 de alerta y, como bien dices, para conocer más y mejor sobre la rabia y sus consecuencias estamos con Alfonso Morey, veterinario. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, estamos en nivel 1 de alerta. ¿Podemos estar tranquilos en Ceuta? Hombre, el trabajo sanitario se caracteriza por un factor, que la ausencia de noticias se produce cuando tú has hecho el trabajo sanitario bien hecho. Entonces, pues quizás de todas las ciudades que hay en España, precisamente que haya un caso de rabia en Ceuta, donde el trabajo de los clínicos ha hecho que la población esté protegida en un porcentaje elevadísimo, nos permite vivir esta serie de casos que son habituales en la ciudad con relativa tranquilidad. Todos hablamos de la rabia, pero ¿qué es la rabia, Alfonso? Bueno, pues la rabia es una enfermedad terrible, causada por un virus que tiene forma de bala. La mayoría de los virus suelen ser específicos para cada especie, es decir, nosotros tenemos nuestras enfermedades víricas, los conejos tienen las suyas, los perros tienen las suyas, pero la rabia no entiende de especies, normalmente puede afectar a cualquier tipo de mamífero. Entonces es un virus que es neurótropo, que en el momento en que te muerden, ya sea donde sea, va a hacer la misma trayectoria, que avanza sin provocar ningún tipo de sintomatología hasta que llega al cerebro. Y si llega al cerebro provoca una encefalitis terrible que no tiene solución, con una muerte terrible para el animal o la persona que padezca esta enfermedad. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que si somos conscientes de que hemos sido mordidos por un perro rabioso, la medicina actual tiene los medios suficientes que garantizan que ese virus no llegue a la cabeza. En cuanto a este perro, me comentabas que tú fuiste uno de los que avisaste a las autoridades, que tú llegaste a ver este perro el fin de semana. Es que además no solamente yo, lo vio muchísima gente, porque el perro se recorrió media Ceuta. Yo lo vi frente a Decathlon, la Toyota, se deambulaba y claro, cuando ya tienes tantos años de ver perros y ves la forma de moverse por el centro de la carretera, llamamos inmediatamente a Sanidad hasta que el animal fue, gracias a Dios, capturado. Y yo creo que lo que hay que hacer hincapié es que las medidas de sanidad son absolutamente coherentes, el trabajo que realizamos los clínicos provoca la pantalla de protección suficiente, pero lo que hay que realmente prestar atención es qué ha pasado con este perro, por dónde ha pasado, a quién le ha podido, si hay alguien que ha ido a cogerlo, si hay alguien que le ha rozado, si hay alguien que por una rozadura no se produce nada, tiene que ser por un mordisco. Pero lo más importante es que si alguien ha sido afectado no solamente por este perro, sino por cualquier otro animal en estos días, pues que se pongan inmediatamente en contacto con las autoridades sanitarias, que no pasa absolutamente nada, que una vez cuando alguien es mordido por un animal rabioso, las soluciones médicas que tenemos son extraordinarias, pero hay que saber o tener la conciencia de que ha sido mordido, ¿no? Sí, porque sabemos que un niño fue mordido, que está totalmente controlado, pero se habla de que hubo una persona en el entorno del helipuerto que intentó coger al animal. Sí, y me imagino que en más sitios, porque es habitual que cuando la gente ve un animal vagabundo intente capturarlo, decirlo, animalito, que lo van a atropellar, o ya sea un gato, ya sea un perro. Pues comunicar que en este momento no es el momento de hacer esas cosas, que están los servicios profesionales que tiene la ciudad para la captura de animales que haya que capturar en cualquier momento, pero que nadie debe de ir a coger ningún animal que esté deambulando por la calle, ¿eh? Sí, comunicarlo, ¿eh? Y entonces, pues vuelvo a insistir, si a alguien la campaña realmente efectiva es que llegue a la población la información de que si alguien ha sido afectado de alguna manera por un animal en estos días, por favor que se pongan en contacto con las autoridades sanitarias. ¿Puede ser, Alfonso, la presencia de zorros en los montes de la ciudad también un peligro con respecto a la rabia?
Bueno, es un elemento que nos desestabiliza, que otros años no ocurría, en el sentido de que hace, pues ya son 30 y tantos años luchando contra la rabia y nunca habíamos tenido, nosotros controlamos la población urbana, pero nunca habíamos tenido la elevada población de zorros, que son unos animales que todos adoramos, pero que no podemos controlar sanitariamente. Entonces me imagino que las autoridades tendrán que tomar, o por lo menos establecer planes de actuación para este tipo de poblaciones que no controlamos sanitariamente, porque nosotros controlamos los animales domésticos, más facilidades no se le puede poner a la gente, incluso este año la gente que haya vacunado con un perro con 2 vacunas el primer año se le va a poner una tercera, la vacuna es gratuita, hay 8 centros de vacunación repartidos en toda la ciudad, los 365 días del año, el que no vacuna de rabia es porque es un irresponsable, ¿no? Y es totalmente gratuito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se nos puede escapar? Algo, pues las colonias felinas, porque no todos los gatos los podemos coger todos los años, ¿no? Cogemos los gatos que son más mansos, pero los que son más complicados no siempre se pueden. Pero como la pantalla de protección está grande, consideramos que estamos suficientemente protegidos. ¿Qué es lo que pasa? Pues los zorros no los podemos coger, ¿eh? Entonces, pues es la única parte que esperemos que este brote, que es de un animal, se quede aquí. Que este animal, porque si este animal ha mordido a otro perro y ese perro está, aunque no seamos conscientes, está suficientemente protegido, no va a pasar absolutamente nada. Ya por último, Alfonso, en cuanto al origen del caso, si bien es cierto que hay gente ni vacuna ni le pone chips a sus animales, entendemos que este caso seguramente vendrá importado de Marruecos. Sí, tanto en Ceuta como en Melilla es habitual, porque si analizamos los registros, en Melilla todos los años tienen muchísimos más problemas, porque además me comentan compañeros que los animales pasan por la zona fronteriza sin control en un sentido y en otro. No sé si es verdad, es una barbaridad eso. En Ceuta con la valla es mucho más complicado, ¿no? De todas formas hay desagües para las aguas que en un momento dado no sé si están lo suficientemente mantenidas para que este proceso, que pueda ocurrir que entren animales del vecino país, donde evidentemente hay un problema grave de rabia y con muchas bajas, tanto en animales como en personas. Muy bien, pues Alfonso Morey, muchas gracias por transmitir esa tranquilidad sobre todo. Nada, a vuestra disposición. Muy bien, Susana, pues ya se ha escuchado, era la opinión de un experto, de Alfonso Morey, veterinario, tranquilidad sobre todo, si bien es cierto que reconoce algún tipo de riesgo en las colonias felinas y en los zorros, en cualquier caso, y si hay alguna persona que haya tenido contacto con este animal, que según dice se recorrió media Ceuta, ya saben, no pasa nada, hay que ir a las autoridades, notificarlo a Sanidad y con el preceptivo control no pasa nada. Así que sobre todo, tranquilidad, Susana. Y también ese recordatorio de que hay que cumplir la normativa en cuanto a vacunación, que es obligatoria, que no tiene fecha ya, no tiene calendario la vacunación antirrábica y que tienen que estar vacunados todos los perros. Y en este caso también, debido a la alerta, Raúl, los perritos de menos de un año, de unos meses, pues tienen que volver a vacunarse. Pues gracias por ese mensaje de tranquilidad, Raúl. Seguimos en conexión. Dentro de aproximadamente media hora volvemos a conectar contigo para seguir en directo esa comparecencia del secretario de Estado de Infancia y Juventud. Perfecto. Devolvemos la conexión y estábamos hablando con nuestros contertulios de hoy acerca de pues esa visita, esa reunión de trabajo y de coordinación entre la ciudad autónoma y el Estado para la reubicación, para el traslado de menores extranjeros no acompañados debido a la situación de sobresaturación que tiene Ceuta. Yo les preguntaba, si queréis para cerrar el tema, pues ante esta situación que dibujáis de falta de solidaridad, ¿cómo creéis que se puede solucionar y evitar que en futuros vuelva a ocurrir y vuelva a producirse una situación similar a la que ocurre ahora mismo, de crisis, de saturación? Será una utopía, pero yo espero que nuestros representantes políticos tengan la altura. Eso es lo que espero. Simplemente, si se está a la altura, se solucionan las cuestiones. Si de verdad se mira por el interés general de la población, se está en condiciones de llegar a soluciones. Si se mira por el interés partidista o político, me temo que volveremos a pinchar en hueso. Yo pediría agilidad administrativa. En el fondo, vamos a ver, la ley está ahí.
ya lleva mucho tiempo planteada, se ha discutido sobre ella y al final es que ponerla en marcha es lo que parece que siempre es lo que más tarda. No arranca, no llegan a arrancar cuando realmente debería de tener el protocolo ya establecido para decir, se produce un asalto en masa, llegan tantas personas, sobre todo aprovechando, como decíamos, en verano el buen tiempo, la niebla y tal. Oye, pues el protocolo tiene que estar más que establecido, lo mismo que ya tienen tantísima experiencia con la OPE y que este año no ha hecho tanta falta, pues como el tema de menores sí que es verdad que tendrían que tener ya más que estudiado el procedimiento. Claro, es que ahí está la cuestión, yo creo, en convertir en normal lo que debería ser normal. Y si se normalizar lo normal. Claro, exactamente. Además, Sony ha acertado plenamente. La operación Paso del Estrecho, todo lo hemos vivido desde hace años, de ser, por momentos, incluso hasta un caos, en momentos puntuales. Ha dejado de ser noticia, afortunadamente. Claro, pero... Tan difíciles cuando ya incluso se ha modificado la ley de extranjería, por ejemplo, en el caso de los adultos, o se ha modificado, en el caso de los menores, igualmente, el artículo 35. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se pone en marcha como debería ponerse? ¿Por qué incluso se recurre por parte de las autonomías a no querer recibir menores? ¿Es por una cuestión meramente política de ser quienes están gobernando en un sitio y en otro de diferente color político? ¿Es ese realmente el problema? Porque están convirtiendo una situación que debería derivarse, debería ser algo ágil, y es lo que tú dices, Sony, en algo completamente inútil. Pero es que, Miguel Ángel, ahora mismo la política no está para sentarse y resolver. No está para sentarse y resolver. Es decir, no se le escucha al ciudadano. Pero esa es la misión de la política. Claro, pero esa es la misión de la política. Se ha deteriorado, ha degenerado a tal punto que realmente, yo, vamos, cuando veo las noticias es porque ya dices, bueno, voy a no descolgarme de todo lo que pasa en el mundo, pero realmente te da muchísima pena porque siempre es el enfrentamiento, el insulto, el yo más. Y ya está. Nadie está sentándose aquí para decir, señores, vamos a llegar a un consenso. Esta mañana leía yo que una de las cosas más importantes es el poder del diálogo. Y ahora mismo no hay diálogo. ¿Por qué? Porque no se trata solo de hablar y tener la razón, sino de escuchar. Por cierto, hablabais del Congreso de los Diputados. Ahora mismo vemos imágenes del Congreso de los Diputados y en el Congreso de los Diputados hoy se debate bueno, pues una medida que está generando pues bastante debate, valga la redundancia, que es esa cesión de competencias en materia migratoria a Cataluña. ¿Cómo veis vosotros esta posibilidad? Yo creo que esto forma parte de lo que estamos hablando, de una nueva confrontación política, de acuerdos puntuales, en este caso del gobierno del Partido Socialista, o del PSOE, mejor dicho, no del gobierno como tal, sino del PSOE con Junts que no gobierna en Cataluña, que quien gobierna es el PSOE con apoyo de Esquerra Republicana, y está todo entremezclado. Y da igual que sea la política migratoria o sea otra, o tengamos en cuenta los intereses de Junts a través de Puigdemont, que pueda volver a Cataluña. Es que todo está entremezclado, todo está, ¿cómo decirlo de una manera que sea entendible? En realidad, nada está en su sitio. Lo que pasa es que también hay que reconocer el mérito de la estrategia que tienen los catalanes, que no gobernando, sí que efectivamente ahora podemos decir que tienen la sartén por el mango. Es decir, ahora se está generando la polémica esta de que si las cesiones en política de inmigración se les da, pues que eso ayuda todavía más a la descentralización. Los de izquierda, por otro lado, están reconociendo que hay ahí un poco de racismo. Bueno, ellos quieren esa cesión añadida, pues no van a tener más independencia. Eso claro, es evidente. Vamos a ver. Están consiguiendo su objetivo, Miguel Ángel. Si tú quieres realmente formar un país como es Cataluña, poco a poco va cediendo. Claro. Y es que además... Pero aparte una cosa, vemos con el asunto de los menores es una competencia transferida. Ceuta se está ocupando de menores propios y de menores extranjeros.
Sin embargo, la migración de adultos no es una política transferida. ¿Estarías a favor? Debemos volver menores a ser del Estado, debemos la migración de adultos ser de cada autonomía. ¿Estarías a favor de transferir pues estas competencias a cada autonomía? Yo creo que habría que estudiarse y dárselo y verlo, sí, y verlo porque es verdad, claro, analizarlo por lo menos. Y que tiene además su realidad, es decir, no es lo mismo o no se conoce de cerca el problema a decir, no, es que como lo están viendo desde Madrid, es que el de Madrid no sabe lo que está pasando en Ceuta. Ya tenemos el problema de la educación y de la vivienda, que no son competencias transferidas a la ciudad, y la ciudad ya también sí que es verdad que después de 30 años de Estatuto de Autonomía sí que debería de empezar a prepararse en decir, oye, si aceptamos más competencias, debemos de estar preparados para asumirlas. Y ya creo que es hora. Los catalanes lo están haciendo. Y son estrategias, al fin y al cabo. Madrid sí tiene también, digamos, entre comillas, un problema de migración. Todo lo que entra por Barajas, que entre a través de visado, cuando pasan los 3 meses, nadie controla a esa gente, a esas personas que vienen. Con lo cual, y eso no se ve, porque viene, entre comillas, de manera, se ve, ahora sí, este verano sí que ha habido polémica con todo lo que pasaba en la T4. Sí, pero digo, el volumen que entra a través del aeropuerto de Barajas es infinitamente mayor que el que puede entrar por las fronteras. Sí. Lo que pasa es que por las fronteras, aparte y fundamentalmente, hay un drama humanitario de personas que vienen en muy mal estado e incluso mueren en el trayecto. Y claro, se convierte en un problema realmente, pero no en un problema solo para quien recibe a esas personas, un problema para ellos mismos que se juegan la vida. Lo que pasa es que el problema también es que Europa trata todo el tema de la inmigración como un problema, como una situación de emergencia, como una cosa coyuntural, cuando ya, como decías tú antes, es un problema estructural y no se trata de dar dinero. Pues esa misma pregunta la hemos hecho en la calle. ¿Estaría a favor de la cesión de competencias migratorias a las autonomías? Y esas o estas son las respuestas. ¿Estaría usted a favor de la cesión de las competencias de inmigración del Estado a las autonomías? Depende de la situación y el lugar, ¿no? Dependerá del sitio. Yo creo que esos temas tan importantes como educación, sanidad, inmigración, tienen que estar centralizados en el Estado. No. Creo que hay cosas que son nacionales. La administración local se debe dedicar a cosas locales, no a cosas de interés nacional. No, esa es una cosa muy importante para que el Estado no se haga eco de eso. Tiene que ser el Estado. Creo que sí. Hombre, el Estado es el que tiene dinero, así que afloje. Que la autonomía, ya tenemos bastante gasto en la autonomía. Pues por supuesto que sí, es que deberían de ser así. Pues el Estado, al fin y al cabo, no pinta nada. Porque ¿qué no hacen? A unos les dan y a otros se los quitan. Eso, lo más normal que sean todos iguales, que es lo que creo. No, por supuesto que no. ¿Por qué no? Porque es una competencia exclusiva del Estado. ¿Qué quiere que te diga? Es un problema muy gordo. La autonomía a veces no tienen dinero y el Estado a veces tampoco lo tiene. O sea, que es una pregunta que ni digo ni sí ni no. Es un problema. Yo estaría de acuerdo que fueran a las autonomías porque dice que el que le toca lo hará mejor o se equivocará, pero lo hará con mucho cariño. Y yo creo que es mucho mejor la autonomía que el Estado. El Estado está muy retirado, está muy distante y la autonomía lo siente como su cuerpo. Hay respuestas para todo. Hay de todo, sí. Mira, esta competencia, o sea la que sea, lo primero, si se tiene que estar bien dotada. Si se quiere traspasar. No estoy diciendo que esté a favor o en contra. No soy yo quien tiene que decirlo, evidentemente. Pero que esté bien dotada. Que no pase como ha ocurrido con sanidad y educación, que de repente hay autonomías que han dicho, esto cuesta mucho. Y que no saben gestionar. Es que no saben gestionar. Tantos centros de salud, tantos hospitales. No podemos construir tantos colegios. No tenemos capacidad para ello. ¿Quién padece? El ciudadano. Eso es lo que no puede
A ese extremo sí que no se tiene que llegar, jamás. Queda poco tiempo de tertulia y me gustaría preguntaros por cómo veis estos fallos detectados en las pulseras telemáticas diseñadas para proteger a las víctimas de violencia de género. Según ha reconocido la ministra del área, bueno, pues han detectado fallos en la migración de datos al cambiar de empresa, de una empresa a otra, de Telefónica a Vodafone. Bueno, pues se han detectado ciertos negros, pero no han dejado de funcionar, ha dicho la ministra. ¿Cómo ves este asunto y de quién crees que es la responsabilidad? ¿Del Ministerio o de las compañías? Yo en primer lugar te diría que gracias a Dios no ha pasado nada. Y no gracias a la ministra, así de claro. Con lo cual, dicho esto, lo que decía antes, que nos hemos hecho muy vulnerables con el tema de, sobre todo, las nuevas tecnologías, y esto era probable y posible de que ocurriera, porque se trata de una migración de datos de una compañía a otra. Lo que sí que he hecho en falta, que la Administración exige mucho al ciudadano, pero luego su trabajo lo deja a medias. Y lo que tenía que haber habido ahí, aparte de la licitación y de todo lo que quieran, una comisión de seguimiento. Porque ahora que están empezando a hablar víctimas, jueces y personas que han denunciado, abogados que han anunciado también que estaba fallando el sistema, señores, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Es decir, ¿se pueden cometer negligencias y no resolver el problema? Lo dejo ahí, es decir, es lo que decíamos antes, cualquier tema, tú te sientas, llegas a un consenso e intentas resolverlo. No que aquí además todo lo que parece es, uy, lo has hecho mal, te estoy poniendo en evidencia, vamos a sacar todos los trapos sucios y ahora es motivo para ir contra ti y a por todas. Sin y soluciones. Eso no es político. Sin soluciones. Sin soluciones, porque nadie está poniendo soluciones y nadie tiene empatía con las víctimas. Que al fin y al cabo, tanto habla de feminismo para que luego uno esté al lado de las mujeres maltratadas. Hay víctimas que denuncian sentirse desprotegidas. El Ministerio sostiene que los dispositivos siguieron funcionando correctamente en lo esencial, que no hay constancia de asesinatos de víctimas con dispositivos activados y que los fallos ya han sido corregidos o se están corrigiendo. Además, también se anuncia una nueva licitación de contrato que gestiona estas pulseras para incorporar mejoras técnicas. Fallos cero, no puede haber aquí fallos. Y yo pienso que estamos en una época donde la protección de datos te la revolean por todos los sitios, vamos a decirlo así, a cualquier cosa que haga. Protección de datos, no se puede hacer absolutamente nada. La protección de datos tiene que mantenerse. Yo creo que los datos tan delicados como estos no pueden estar de una compañía a otra como el que, como el que cambia coles. Se está demostrando que España sigue siendo muy vulnerable, porque de hecho hasta Europa le ha dado el toque a España con el tema de Huawei. Es decir, que en muchísimos aspectos, que además a mí muchas veces me extraña, ¿no?, de que se tenga que acudir a países extranjeros cuando se supone que aquí también hay buenas personas en nuevas tecnologías. Entonces ahí están dejando un poco el hecho de qué intereses hay detrás de todo esto. Porque yo creo que al final siempre hay algún interés económico. De hecho... Sí. Perdona, Miguel Ángel. Sí. Fíjate tú, estamos hablando de una pulsera. Pues yo haría algo mucho más básico y esencial, que es preparar a estas mujeres maltratadas en defensa. Simple y llanamente, es decir, que todas las que tuvieran un proceso o una orden de alejamiento hicieran un curso de protección, de defensa personal. Es tan básico como eso, ¿no? Bueno, eso no está mal y además posiblemente debería existir una vigilancia permanente policial. Y no se produce porque no había suficientes agentes, porque se sacó un montón de agentes de las calles. Y eso es algo... De hecho, le preguntaba yo a la responsable de violencia de género, de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, porque aquí en Ceuta, debido a la singularidad territorial que tiene la ciudad, pues no hay activas pulseras telemáticas, solamente una, porque el agresor está fuera, está en la península. Pero teniendo en cuenta las dimensiones y la distribución territorial de Ceuta, pues estas pulseras, estos dispositivos estarían sonando constantemente. Entonces, ¿cuál es la herramienta, la medida de protección que sustituye a la pulsera? Entonces es la protección
policial. Pero es que yo creo que incluso no son medidas, ninguna de las que hemos planteado aquí, no creo que sean medidas que se contrapongan unas a otras. Cuanto mayor seguridad exista, mejor. Es que estamos hablando de una vida. Volvemos otra vez al principio. Estamos hablando de personas. Y cuanto mayor sea la protección de esas personas, creo que mejor nos irá como sociedad, porque hasta que no exista una educación desde pequeños que permita concebir que una sociedad avanza cuando no se matan entre las personas de esa sociedad, pues tendremos que adoptar medidas. Disculpame un momento, nos vamos a la Confederación de Empresarios. Estamos pendientes, por un lado, a las 11:30, comparecencia del secretario de Estado de Juventud e Infancia, y por otro lado, de la reunión que se va a mantener en la Confederación de Empresarios con la Asociación de Trabajadores Autónomos para eliminar barreras administrativas. No sé si estamos en condiciones de conectar con la sede de la Confederación de Empresarios para conocer un poco los objetivos y las bases sobre las que se inicia esta mesa de trabajo. Estamos pendientes de que nos pidan paso los compañeros. Volviendo a la cuestión de las pulseras, ¿son fiables? ¿Crees que son fiables? Visto lo visto, yo creo que no. Independientemente de los fallos. Es un mecanismo que debería... ¿De quién crees que es la responsabilidad? ¿Del Ministerio o de las empresas que llevan a cabo el servicio? Vamos a ver, la responsabilidad última siempre está en quien contrata. Claro. El Ministerio, claro. El Ministerio debería de haber creado una comisión de seguimiento para ver si efectivamente esa migración de datos se había hecho de forma correcta, si las nuevas pulseras funcionaban, si todo el mundo tenía, bueno, pues que lo hagan a través de encuestas. Es decir, esto es como cuando un producto está defectuoso, ¿vale? Tú le podrás reclamar a la empresa, pero realmente el que te lo ha servido ha sido ahora mismo el Ministerio. Es que con que solo haya un único fallo, hay una persona detrás. Si falla y se produce un asesinato, vamos a ponernos en el peor de los escenarios. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Cómo le llamamos? No tiene otro nombre. Se pueden haber producido 1000 fallos y la ministra no puede decir, es que no se ha producido ningún asesinato. Y lo que decía Sony, afortunadamente. Claro, es que... Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que no se puede producir fallo. Aquí la tolerancia con los fallos es cero. Es que incluso... No hay más. Hay víctimas que dicen que es que no han podido, desde el momento que se dieron cuenta de los fallos, pues se han tenido que encerrar en su casa. Y estamos hablando de casi más de 6 meses, ¿no? Porque era desde junio del año pasado hasta principios de este año. Y sobre todo habiendo evidencias de personas que, jueces, abogados, y las víctimas propias que han denunciado que aquello no funcionaba. ¿Qué han hecho? ¿Tapar, escurrir el bulto? ¿Pero de quién es la responsabilidad? Yo se la he hecho al Ministerio. Porque, vamos a ver, se están intentando querer hacer muchos avances en el tema de la violencia de género y muchos de ellos realmente han sido positivos, pero hay otros, es como, y no me quiero remitir porque daría otra vez pie a otro debate, pero la ley del sí es solo sí, al final estábamos todos alucinando de ver cómo las sentencias de agresores eran reducidas. Cierto. Y se reducían, y los mismos jueces decían, no me queda más remedio, tengo que aplicar la ley. ¿Quién tenía ahí la culpa? Y es que además, en política ahora mismo hay 2 cosas que sobran, arrogancia y ego. Y es lo que domina. ¿Estás de acuerdo? Pues sí. Y además una cosa que ha dicho Sony y que es demoledora. Hay que escuchar y hay que saber escuchar. Y falta mucha pedagogía de enseñar a la gente a escuchar. Algo que no se debería enseñar. Algo que debería venir ya de fábrica. Pero desaparece. Parece que en la memoria colectiva ese concepto... Es que incluso ni en el debate. En el debate siempre se debe de dar el turno de palabra, ¿no? Cierto.
En este caso aquí ahora mismo es a ver quién grita más, a ver quién quiere imponer su opinión sobre la del otro y no se llega a ningún consenso y eso es importante. Por cierto, además de las pulseras telemáticas, también hemos hablado con Livia Rosales acerca de la fotografía fija actual que tiene Ceuta en este ámbito. A nivel nacional hay más de 105.500 casos activos. En Ceuta son 275 casos activos. Se han adoptado en este año 35 órdenes de protección y ha registrado en el primer semestre de este 2025 59 denuncias. ¿Qué te parecen estos datos? ¿Qué os parecen estos datos? Pienso que mientras que sigan existiendo casos, denuncias, estamos fracasando como sociedad. Yo siento tener lo que decir así tan crudo, pero es la realidad. No debería existir ningún caso. Ya sé que a lo mejor es utópico, pero debemos caminar hacia ello. Lo que pasa que sí que es verdad que hoy por hoy hay pues más libertad para denunciar, hay procedimientos, hay protocolos y tenemos las estadísticas. Porque, vamos a ver, yo creo que la violencia de género siempre ha existido y de hecho las mujeres han callado mucho y durante mucho tiempo. Cierto. Y hoy por hoy efectivamente tenemos esa posibilidad de alzar la voz y por eso sí que es verdad que siendo la ciudad de Ceuta pues lo que somos 80 y tantos mil habitantes legalmente censados, pues 59 denuncias en lo que llevamos de semestre, pues es lo que tú dices, fallo como sociedad, pero sobre todo yo creo que hay que concienciar, sensibilizar y educar. Es la única, porque lo que sí me preocupa más sobre todo son los jóvenes. Sí. Lo decía aquí Livia Rosales. Nos vamos ya así a la Confederación de Empresarios. Allí está a punto de arrancar Teresa Arnaiz esa mesa de trabajo entre la Confederación de Empresarios y la Asociación de Trabajadores Autónomos en la que se van a abordar las trabas administrativas con las que se encuentran. Muy buenas de nuevo, Tere. Buenos días, Susana. Estamos aquí en la Confederación de Empresarios, como bien has dicho, para tratar un asunto que van a tratar, valga la redundancia, en la reunión que van a mantener a continuación sobre las trabas burocráticas a las que se tienen que enfrentar empresarios y autónomos. Aquí, sobre todo, en la ciudad de Ceuta, estas trabas que se pondrán hoy sobre la mesa se trasladarán luego al Ministerio. Vamos a hablar primero con la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, con Arantxa Campos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuáles son algunas de las trabas que hay que poner sobre la mesa y hacer llegar al Ministerio? Bueno, pues en Ceuta, cualquiera que nos conozca y que haya trabajado en Ceuta sabe que son varias. Desde las trabas que puede tener un emprendedor al venir a Ceuta, sobre todo un empresario, la constitución de sociedad, pasando por pues luego las trabas que son más locales, que hoy no es el momento de tocarlas, que sí, que tienen una licencia de apertura, para la apertura del negocio, que se necesitan una serie de documentación que también se hace un poco farragoso y sobre todo larga en el tiempo. Y luego pasando pues por las trabas que tenemos por no ser parte de la Unión Aduanera, que nos encontramos cuando queremos sacar o queremos entrar nuestros productos en la ciudad. Antes comentabas que también una de las trabas es que se encuentra en Ceuta para formar una sociedad. En la península se puede hacer en 6 horas y aquí en Ceuta tarda 6 semanas. Exactamente, nosotros no tenemos conectados los sistemas para la constitución de sociedades inmediatas y pensamos que a lo mejor no tiene por qué ser 6 horas, pero sí que agradeceríamos que las constituciones de sociedades se pudieran hacer en un par de semanas, tiempo razonable. Bueno, Daniel Muñoz es director de proyectos de las asociaciones de trabajadores autónomos. Viene a recoger esas trabas, lo que se va a poner hoy sobre la mesa para después trasladarlas al Ministerio. Exactamente, sí. Bueno, agradecer al Ministerio, que está aquí Javier Baraz, responsable del Ministerio, el convenio que desarrollamos con ellos, que en colaboración con organizaciones como COE Ceuta
podemos recoger las trabas y los trámites excesivos que hay en todas las regiones de España, de la península, la isla y las ciudades autónomas, y trasladarlo para que ellos interdepartamentalmente puedan facilitar estos procesos. Ya hemos tenido una breve reunión antes, sabemos mucho de los problemas del tema aduanero, la limitación de la ciudad autónoma en poder desarrollar legislación específica que le permita solventar por sí misma, sin la participación de la Administración General del Estado, estos problemas. Y bueno, creo que esta ocasión es magnífica por la capacidad que tiene el Ministerio de hacer llegar al Gobierno central este tipo de problemáticas y poder poner alguna solución y mejorar aspectos como la creación de empresas, la entrada de productos de origen animal o la salida más bien dentro de la ciudad autónoma, o tema de desarrollo de PGO y suelo, que también hay algunos problemas en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que viene muy bien este tipo de reuniones y que pueden dar, como ya se ha visto en otros años que se ha hecho, en aspectos como en la insularidad de Canarias, que hemos desarrollado varias trabas en los últimos años, que dan resultados y se adoptan medidas para facilitar todos estos procesos. Una vez que estas trabas llegan al Ministerio, ¿cómo se trata de simplificar un poco la vida de los trabajadores autónomos y de los empresarios? Muchas gracias. En el caso de los trabajadores autónomos, todas las propuestas que llegan al Ministerio se circulan entre los distintos ministerios competentes, organismos públicos, entidades de derecho público que dependen de la Administración General del Estado, y se hace un seguimiento. Además de ese seguimiento, finalmente se publica un informe con los resultados de las propuestas, cuáles han sido viables, cuáles se han implantado, de tal manera que también hay una retroalimentación y una transparencia en cuanto al resultado de las propuestas. Además de eso, en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública hacemos un trabajo también de concienciación en todas las administraciones y particularmente en la Administración General del Estado a la hora de evitar crear nuevas cargas para los trabajadores y también para los trabajadores autónomos en particular, y en simplificar en la medida de lo posible los trámites a la ciudadanía dentro de las garantías que el ordenamiento jurídico, por supuesto, ha de asegurar. Pues muchas gracias a los tres. Ya les dejamos que tenga lugar esta reunión, este encuentro aquí en la Confederación de Empresarios de Ceuta, y ya, los resultados tardarán en llegar, evidentemente, pero llegarán. Esperemos que lleguen y que los veamos. Pues muchas gracias, Teresa, por esta conexión justo antes del inicio de esta mesa, de este encuentro de trabajo. Esperaremos también las conclusiones y seguimos en conexión para que nos pidas paso cuando tengas novedades que contarnos. Y petición de paso, estamos esperando por parte de Raúl Llamas, que está pendiente de esa comparecencia prevista y convocada exactamente para esta hora, para las 11:30, del secretario de Estado de Infancia y Juventud, en la que se espera que explique la fórmula y cómo van a ser los traslados urgentes de menores extranjeros no acompañados debido a la situación de sobresaturación que vive la ciudad autónoma. Mientras nos pide paso Raúl para seguir en directo esta comparecencia, vamos a ir saludando y sumándonos a la celebración o a la conmemoración o a la programación de actividades que ha hecho ACEPAS con motivo de la Semana Internacional de Personas Sordas. Sumaya Mohamed, intérprete de lengua de signos, muy buenas. Hola, buenos días. Y saludamos también a Francisco Pérez, coordinador de ACEPAS. Hola, muy buenos días. Aprovechamos también para saludar otra vez más a Carmen Granados, que es quien nos interpreta con lengua de signos cada día conectados. Hoy además Día Internacional de la Lengua de Signos. Así que, hola, Mari Carmen, y ahora ya vamos con las actividades programadas por ACEPAS para esta Semana Internacional de Personas Sordas. ¿Cuál es el objetivo de llevar a cabo una serie de actividades, un programa entero de actividades durante toda la semana? Sumaya. Bueno, el objetivo principal es visibilizar lo que es el tema de la comunidad sorda. Hoy, por ejemplo, es el Día Internacional, como tú has dicho, de la lengua de signos. Queremos visibilizar la lengua de signos en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito educativo, en los hospitales, en la televisión, en todos los ámbitos, tanto público y privado. Una semana repleta de actividades que va a culminar el próximo viernes en la Plaza de los Reyes, haciendo sí. Hemos hecho un stand que estaremos allí toda la mañana, de 10 a 2 de la mañana.
en la que haremos diferentes actividades. Este año nuestra campaña se llama Descubriendo una realidad invisible, para que la sociedad y la gente nos conozca. También van a participar con nosotros el ciclo de mediación comunicativa. Y nada, esperemos que vaya mucha gente y que se acerquen a nosotros y que hagan las actividades que hemos estado preparando durante este tiempo. Como cada año, en esta Semana Internacional de las Personas Sordas, ACEPAS ha llevado a cabo una campaña de concienciación y de sensibilización que este año se llama Descubriendo una realidad invisible. Fran. Así es. Bueno, el lema de Descubriendo una realidad invisible, como siempre, pues nos reunimos para trabajar y pensamos qué podemos hacer este año, algo innovador, y lo que llegamos a la conclusión de que es una discapacidad que, al contrario que muchas otras, pasa muchas veces desapercibida. No es igual en el amplio abanico de discapacidades. Una discapacidad física a lo mejor a simple vista la puedes ver, pero la discapacidad auditiva en muchos casos es inapreciable. Entonces, pues queríamos eso, descubrir una realidad invisible, pero que la gente la vaya descubriendo, que sean conscientes de que aunque no lo vean, esa discapacidad está y esas personas se enfrentan pues, a una serie de barreras a diario. Y por eso se ha hecho esta campaña, para animar a la gente a que se sume a las redes sociales con esta fotografía. ¿Esto qué significa? Sí. Pues como puedes ver, es como una lupa para descubrir la realidad invisible y la ponemos en el oído, haciendo referencia a la discapacidad auditiva. ¿Cuál es esa realidad invisible que queréis mostrar? Pues una realidad de que, lo que estamos diciendo, una realidad que la persona, aunque parezca que no sufre ninguna discapacidad, la tiene, y que la persona sorda va a ser sorda toda su vida. Aunque no lo veamos, tiene unas barreras a las que se enfrenta, como hemos dicho anteriormente, a diario. Unas barreras sobre todo en la comunicación. Ha habido alguna que otra mejora, ha habido avances, pero ¿cuáles son las principales barreras que se encuentran hoy en día las personas sordas cada día, en su día a día, en su normal vida? Pues lo que siempre decimos, gracias a Dios es verdad que estamos avanzando. Las intérpretes intentan cubrir el mayor número de servicios, pero la demanda cada vez mayor, entonces es imposible que se reparta. Entonces, que cada entidad, tanto pública como privada, contara con la figura de la intérprete, con subtítulos, que le facilitara pues eso, el poder realizar cualquier trámite sin tener esa barrera, es decir, tengo que depender de la asociación sí o sí. Si la figura de intérprete estuviera en cualquier entidad, no estarían siempre cubiertos. ¿Y en qué ámbitos principalmente se encuentran esas barreras? Pues en cualquier ámbito, tanto en el médico como en el administrativo, judicial, en todo. En el educativo, en el educativo también. Estamos hablando de la lengua de signos, pero también los niños. Disculpadme que ahora continuamos hablando de todas las actividades previstas con motivo de la Semana Internacional de las Personas Sordas. Nos pide paso Raúl Llamas y eso significa que ya vemos ahí preparado al secretario de Estado de Infancia y Juventud para bueno, pues, esa comparecencia. Gracias por la espera. Hemos hecho una nueva visita a la ciudad autónoma de Ceuta, y una nueva visita que creo que se enmarca en un horizonte de cierta felicidad, con todas las precauciones que en política siempre le tenemos que dar a la felicidad, y con una certeza de que tenemos un Real Decreto Ley que va a permitir por primera vez tener una solución estructural a la situación de la infancia migrante en Ceuta, ¿no? Hemos hecho una visita en la que hemos podido, a lo largo de la jornada de ayer, acompañar desde el punto de origen de llegada de los menores en frontera, acompañar todos los procesos administrativos que requieren para cumplir los preceptos de este Real Decreto Ley, ¿no? Hemos estado hablando con Guardia Civil en frontera, las condiciones de llegada, la auténtica tragedia que supone la pérdida de vidas en este proceso migratorio, más de 30 personas en lo que llevamos de año, la carga obviamente de salud mental que supone al personal que está en frontera visualizar y ver esta realidad, pero también hemos acompañado a policía, a fiscalía, al gobierno de la ciudad autónoma, a la delegación de gobierno, en lo que va a ser la culminación administrativa de un proceso garantista de traslado de menores a península, ¿no? Obviamente es un nuevo proceso que las administraciones públicas no realizaban, es un nuevo reto en el conjunto de las administraciones, desde la delegación de gobierno a la propia Fiscalía en la resolución de los expedientes, pero ya hemos visto que, engrasado el procedimiento, en los próximos días ya se podrán realizar los traslados de menores, como digo, al conjunto de las comunidades autónomas a través de un Real Decreto Ley, que yo quiero decir que es una norma de obligado cumplimiento, ¿no? Es cierto que han manifestado algunas comunidades su desacuerdo con esto, lo han manifestado y lo han llevado también a una serie de procesos y recursos,
pero el procedimiento sigue su trámite legal y nosotros vamos a seguir trabajando para dar un acogimiento digno en un país de 49 millones de habitantes, aproximadamente 3.000 y pico menores que ahora mismo saturan los sistemas de protección en Canarias, Ceuta y Melilla. Es una cuestión, primero, humanitaria, segundo, de convenios internacionales que el Estado español ha decidido voluntariamente suscribir y que nos obligan, incluso desde el punto de vista de permanencia en Naciones Unidas. Hoy el presidente está en Naciones Unidas, la Convención de Derechos del Niño nos vincula. Cuando vamos a Naciones Unidas vamos también a defender la Convención de Derechos del Niño que España quiere aplicar de manera garantista. Y es lo que está haciendo el presidente y es lo que está haciendo este gobierno. No es otra cosa que dar cumplimiento a una realidad, que es que los menores que llegan en situación de desamparo y soledad tienen que ser acogidos y tienen que tener un proceso garantista, y además que como país sigo diciendo que es uno de los grandes factores que explican el crecimiento económico de España, la inmigración, la capacidad de integración muy rápida de un contingente muy importante de migrantes y que hoy en día son las personas, y lo he podido ver en la ciudad autónoma, que nos sirven un café a primera hora o que incluso nos facilitan el transporte en un transporte público, ¿no? Quiero agradecer muchísimo el trabajo de todas las administraciones en un comportamiento ejemplar sobre un tema que efectivamente tiene una carga ideológica muy profunda, pero porque la extrema derecha ha decidido convertir esto en una carga ideológica. Las administraciones aquí colaboran de una manera muy cercana, creo que eso es un factor que explica que Ceuta haya sido capaz de tramitar muy rápido expedientes, que tengamos ya un número muy importante de menores que ya tienen su determinación de edad, a pesar de que en el Real Decreto es una cuestión opcional, y que tengamos una culminación de expedientes muy satisfactoria que permite que el Real Decreto se vaya cumpliendo, ¿no? Y creo que en ese sentido vamos a ver con naturalidad cómo estos menores entran en nuestros sistemas de formación, en nuestro sistema educativo, cómo abren sus negocios, cómo van a participar en la vida económica y social de este país, y creo que es importante que hagamos un seguimiento. Seguramente en unos meses, en un año, pues será interesante que también los medios de comunicación pues visiten estos lugares en cualquier punto del territorio del Estado español y podamos ver cómo se ha completado una vida de un menor que llegó en unas condiciones terribles como significa nadar con levante y atravesar una frontera, y veremos, pues como digo yo, casos de éxito y casos que nos harán sentirnos orgullosos como país, que estamos cumpliendo los preceptos de Naciones Unidas y que somos un país garantista con la infancia. No sé si que saldrán en los próximos días, esta semana ya. Bueno, yo digo próximos días, yo creo que estamos en los próximos días porque evidentemente el trámite requiere una certificación final, pero en el momento que estamos ahora correrían los últimos días, ¿no? Esos últimos 5 días que en algunos casos ya están corriendo para la reubicación del menor, con lo cual sí, pues si no es esta semana serán los siguientes de la semana que viene. No me aventuro porque siempre puede haber algún problema en una gestión administrativa, como digo, de tiempo tan corto. ¿Y cuántos pueden salir? Bueno, el Real Decreto hablaba de un horizonte de 4.400 menores, ¿no? Sabéis que a lo largo de nosotros nunca hemos querido hablar de cifras por una cuestión de que evidentemente hay menores que cumplen 18 años, hay una realidad que también hay un acuerdo del Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado para dar cumplimiento a un auto del Tribunal Supremo para el traslado de los menores que han solicitado asilo. Y no hemos querido nunca hablar de números precisamente para evitar esos discursos que existían muchas veces, ¿no? Pero estamos hablando de que Ceuta tiene una capacidad ordinaria ahora mismo calculada por población, que es un criterio que se establece en el conjunto de las administraciones públicas, comunidades autónomas y ciudades autónomas. Su capacidad ordinaria son 27, todo lo que supere capacidad ordinaria tendremos que ver que es una sobreocupación y por lo tanto si entra en contingencia migratoria y se traslada. Estamos hablando de un contingente que superaría en todo caso, que estarían en ese horizonte los 400 menores que estaban en inicio, pero pueden ser más o pueden ser menos dependiendo de la realidad cuando vayamos haciendo los traslados. Pero en estos próximos días, ¿cuántos esperan que sean trasladados desde la ciudad autónoma? Lo que tiene que ser de manera urgente son los que han llegado desde el periodo de vigencia del Real Decreto, ¿no? El Real Decreto habla en su artículo 5 de los 15 días para aquellos que han llegado de manera inmediata, ¿no? Por los datos que nos están trasladando, en los próximos días ya serían los primeros, en torno a la primera veintena de expedientes, pero eso digamos que esos 15 días se van cumpliendo día a día, con lo cual la salida va a ser escalonada, pero prácticamente no sé si diaria, todo dependerá de cómo un poco se organicen los traslados, pero estamos hablando ya creo que de manera inmediata que estaban resueltos ya pues en torno a la veintena de expedientes. Y con respecto a los que ya llevaban tiempo aquí, desde hace un año... Claro, ahí el Real Decreto establece un periodo un poco más vigente. Estamos hablando
con los horizontes que estamos viendo, que la idea sería culminar en torno al mes de marzo del año que viene los traslados completos, tanto, digamos, de todo ese contingente de menores que ahora mismo están en los sistemas de protección. Bueno, Susana, pues ya has escuchado, eran las declaraciones del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez. Ha dicho que saldrán en los próximos días en torno a una veintena de menores, una veintena de expedientes que ya están preparados. Son los que llegaron después de la declaración de la contingencia migratoria, y ha establecido el mes de marzo del año próximo como fecha para realizar los traslados completos, unos traslados que ha dicho que se van a realizar pese a la oposición de muchas comunidades del Partido Popular, que, como saben, se han opuesto e incluso han llevado este traslado a los tribunales. Así que, como decimos, Susana, en los próximos días, quizá esta semana, saldrán en principio unos 20 menores desde Ceuta rumbo a la península. Pues muchísimas gracias, Raúl, por esta última hora. 20 menores, los 20 expedientes que están realizados ya desde la entrada en vigor de esa nueva ley. Seguimos en contacto por si hubiera alguna novedad de última hora para que nos pidas paso. Muchas gracias. 11:43, volvemos con ACEPAS, que está inmersa en la Semana Internacional de las Personas Sordas, y le preguntamos a Fran que cuáles son las principales barreras que se encuentran las personas sordas y en qué ámbitos, Fran. Pues eso, como te comentaba, en todos los ámbitos, y nos habíamos centrado en las personas que utilizan la lengua de signos, pero también aquellas que tienen su prótesis auditiva. Por ejemplo, en el ámbito educativo, es verdad que sería ideal que contaran siempre con todos los recursos posibles. Hemos estado luchando, y es verdad que antiguamente los centros educativos, pues esos recursos, por ejemplo, el equipo de FM, no contaban con ellos y eran las familias los que tenían que costearlos. Poquito a poco se están consiguiendo, y este año sí que ha habido muchos centros que ya han aportado ese recurso, lo han aportado ellos, y han podido contar, por nuestros usuarios han podido contar con ese equipo de FM. ¿Y qué reivindicaciones tiene ahora la entidad para facilitarle el camino y para ir quitando más barreras a las personas sordas y a las familias? Bueno, pues nosotros, como cada año, eso, que cuanto más concienciación haya y más información, mejor vamos a estar preparados para atender a estas personas. Que el servicio de intérprete lo vemos fundamental, los recursos técnicos que los tengan, que siempre el seguimiento, una vez que se detecta la sordera del niño, que haya un seguimiento en estos primeros años, no sea en el momento tal y ya luego se pase, que haya un seguimiento, porque no siempre tiene por qué aparecer en el nacimiento, puede aparecer un poco más tarde, entonces que haya siempre ese periodo de seguimiento también en el ámbito médico. En general eso, más conocimiento, más formación, más información y más sensibilización. ¿Cuántas personas o cuántas familias atiende ACEPAS ahora mismo? Actualmente atendemos a 30 familias. De esas 30 familias hay 19 familias con niños sordos, con menores sordos, y 11 personas sordas adultas. ¿Y cuáles son, o cómo está siendo la evolución, el avance en las personas que van llegando y luego se mantienen o no en la asociación desde que arrancara, con los mismos objetivos que ahora y los mismos retos que ahora, hasta cómo va evolucionando el camino y el día a día de las tanto personas? Sumaya como nosotros lo podemos decir, nosotros vemos un avance muy positivo. La verdad que anteriormente éramos menos usuarios, ha aumentado. También se ve el nivel de demanda, cada vez hay más demanda, las demandas de intérprete, las demandas de clases de apoyo, de las sesiones de rehabilitación logopedia. Entonces, que algo estamos haciendo bien cuando ellos tienen más demanda y cuando ven que el acudir a la asociación les está beneficiando y les está aportando muchas cosas. Hoy es el Día Internacional de la Lengua de Signos, Sumaya. Sí. Intérprete que eres, interpretas no solamente programación de la televisión pública, también muchos actos, das clases de lengua de signos. ¿Qué significa para ti este día? Pues para mí es un día muy importante porque, como te comentaba antes, es un día en el que se difunde, se visibiliza la lengua de signos, que la gente sepa que no es una, porque a mí en mi profesión de hace muchos años sí me preguntan, ¿es lengua universal? Y no es lengua universal. Cada propio país tiene su propia lengua de signos, tiene su propia gramática, su propia lingüística, su propia cultura. Y por eso está este día, para que la comunidad sorda pues se vaya reconociendo y vaya viendo que poco a poco se van rompiendo lo que son las barreras de comunicación.
Lo celebráis bajo el lema cuídala, visibilízala, es cultura, es tradición. Sí, es cultura, tradición, cuídala, porque hoy en día a lo mejor la gente con el tema de canciones, con el tema de, en plan, cachondeo, utilizan gestos que no es, y realmente la lengua de signos es un idioma más. Entonces hay que cuidarla porque tiene una gramática, lo que te he comentado antes. Hay que cuidarla. Y conocerla. Y conocerla, muy importante conocerla. De hecho, ACEPAS está a punto de arrancar la próxima semana ya una nueva edición de los cursos. Otra nueva edición de los cursos, y qué mejor manera que aprender un idioma nuevo. Y a partir de octubre empezamos con los cursos tanto para principiantes desde cero y diferentes niveles y reciclaje. ¿Quién se puede inscribir en estos cursos? Se puede apuntar quien quiera pues incluir un poco, aprender, o sea, romper la inclusión social formal, a construirla, qué mejor manera que aprender lengua de signos, porque aprender lengua de signos es aprender lenguas nuevas. ¿Es presencial, es online, las dos, es mixto? Los dos. Hay para personas que quieran venir presencial porque prefieren aprenderlo, lo ven mucho mejor, más fácil, les cuesta un poco más, y gente que está estudiando, que no es de Ceuta, que les viene porque bastante lejos acercarse a la sede, que también lo pueden hacer online. ¿Qué hay que hacer para inscribirse y qué coste tiene? El coste son 15 euros cada trimestre por cada curso, y tiene que ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, ACEPAS Ceuta, tanto por Facebook o Instagram, o los teléfonos de contacto 677 58 20 29, o pasarse por la asociación, que estamos en Miramar Bajo. Y ya para finalizar toda la información al respecto, días y horas. Pues mira, por las tardes son 2 días a la semana, los presenciales, los lunes y los miércoles de 5 a 6. Luego tenemos también online, que son lunes y miércoles de 6 y cuarto a 7. Y el reciclaje los martes de 5 a 6 y cuarto. Y luego, los que quieran hacer el curso por la mañana, no me sé muy bien el horario, pero creo que la pantalla sale perfectamente, ¿no? De 11:30 a 12:30, lunes y miércoles. Exacto. Presencial. Y online, ya me lo han quitado. Online de 10 a 11:30. Eso es. Reciclaje y el inicial de 11:30 a 12:30. Exacto, el reciclaje por la mañana los martes de 10:30 a 11:30. Pues ahí tienen toda la información para conocer un idioma nuevo, una lengua nueva. ¿Qué anécdotas tienes de anteriores alumnos? Porque a lo mejor a priori podemos pensar, esto es muy difícil. Sí, normalmente pues dices, esto es difícil, no quiero apuntarme tal, pero anécdotas pues muchísimas. Pero bueno, que lo importante es que si queréis aprender un idioma nuevo, participar, porque aprendiendo este idioma pues se van rompiendo un poco lo que son las barreras de comunicación que se encuentran hoy en día las personas sordas. Y aparte que es algo divertido, te lo vas a pasar muy bien en clase, vas a aprender mucho y vas a conocer a la gente también. Deberíamos conocer todos un mínimo. Un poquito, sí. Sí, de lengua de signos, porque podría servirnos para comunicarnos con personas sordas en circunstancias diferentes, de emergencias y demás. ¿Decía Fran? Sí, que decía que eso, que lleva razón, que el tener ese conocimiento es fundamental, porque nunca sabes con quién te puedes encontrar y en qué situación te puedes encontrar. Y aunque parezca una tontería, para ello puede ser algo muy importante. Para ir finalizando, el próximo viernes con esa mesa, con ese stand que va a tener lugar en la Plaza de los Reyes durante toda la mañana, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo, como siempre, dar visibilidad a la asociación, al trabajo que hacemos, pero sobre todo, más que al trabajo que hacemos nosotros y a la asociación, dar visibilidad a las personas sordas y que la gente conozca su situación. Además, este año pues tenemos cositas innovadoras y va a haber cosas interesantes. ¿Qué cositas innovadoras? Interesantes, bueno, materiales que vamos a mostrar que va a resultar curioso, porque es algo que hasta nosotros mismos no hemos visto hasta ahora. ¿Y qué materiales son? Lo dejamos para que la gente vaya al bien y lo vea. Sí, no, la gente se tiene que pasar y... Se tiene que pasar y estar allí con nosotros. ¿Alguna manualidad que han hecho los usuarios o no tiene nada que ver con eso? No, hay de todo un poco. Hay un poco manualidades que han hecho también los usuarios y luego pues maquetas que también, ya voy a dar un poco de pista, del servicio de logopedia, no digo más, para que se pasen y que lo vean y que lo prueben. Pues estaremos pendientes, pasaremos a probarlo. También habrá lectura de manifiesto que se va a centrar en... Pues estamos en ello, pero va a tocar los dos ámbitos, tanto porque siempre lo queremos hacer, siempre que hacemos un manifiesto, que la sociedad no piense personas sordas, lengua de signos, o personas sordas tienen el aparato y ya.
queremos hacer algo que englobe los dos ámbitos. Y las reivindicaciones que hemos dicho aquí, el que se conozca más y que, sobre todo, que las personas sordas tienen el derecho a oír. Que las personas sordas tienen el derecho a oír. Oír. Pues con ese mensaje vamos a ir poniendo el punto y final a esta conexión. No sé si me podéis ayudar, nos podéis ayudar a despedir el programa, decir adiós en lengua de signos. Sí, adiós. Bueno, adiós es muy sencillo, ¿no? Es fácil. Es muy sencillo. Adiós. Y bueno, nos vemos mañana, pues sí, nos vemos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Mañana. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias, Sumaya, muchísimas gracias, Fran. A vosotros. Con ese mensaje las personas sordas tienen derecho a oír, y esa invitación de Sumaya a visibilizar y a concienciarnos sobre las barreras que se encuentran las personas sordas. Ponemos el punto y final a esta conexión diaria con la actualidad local en directo, invitándoles como siempre a que vuelvan a conectarse con nosotros mañana en el mismo sitio y a la misma hora, a las 10. Nos vemos mañana. Hasta mañana.